Yo la verdad que en el caso Sancho entro entre comillas porque cuando se descubre al principio el crimen y se hace noticia, pues algunos youtubers empiezan a intentar hacer un seguimiento del caso. Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. Con el caso Tomás Jimeno. Caso que nos toca a nosotros. Entonces llega un momento en el que él pues, decide quitar la vida a las niñas y porque piensa que es la mejor manera de matarla en vida, ¿no? Digamos que si pones a las 10 ciudades más peligrosas del mundo en un ranking, incluida Kandahar a lo mejor. Para mujeres, o sea, paran taxis y levantan la puerta del maletero. Y es porque las mujeres van en el maletero. ¿Cómo que en el maletero? Porque aquí jugamos en tercera división comparado con lo que hay ahí. Además hay que tener en cuenta que los padres de Jeremy fueron padres muy jóvenes, muy jovencísimos. No me acuerdo ni la edad, no sé si eran 15, 16 años o una cosa así, ¿vale? Hay dos investigaciones criminales relacionadas con Angie. En 2008 es un asesinato que se demuestra que comete y a ella se la condena. Cuando se la condena por ese crimen, se empieza a revisar, o se me pide a mí que revise la muerte de su marido en extrañas circunstancias en el 96 en Maspalomas, ¿vale? Que en principio hacen barajar la posibilidad de que se trate de una asesina en serie. Cuando llega a prisión y entra en el módulo de admisiones, están ahí los mozos de escuadra y le comunican que queda detenida. Cumplía condena por asesinar a una amiga y ahora hemos sabido que desde la cárcel planeaba otro asesinato. Bienvenidos. Gracias, hombre, a un gracias. nuevo capítulo de los últimos de la temporada, ¿no? ¿Cuánto llevamos antes que este? 4 o 5. No, cabrón, mucho más. Antes de la temporada llevamos más que 4 o 5. ¿Sí? Claro, este es el octavo, noveno que grabamos, ¿no? O más, ¿no? Chus, es verdad. Es verdad. ¿Verdad, claro? Agüita, hemos trabajado, ¿eh? Sí, un poquito. Tampoco mucho, pero un poquito. No, pero bien. Y empezamos fuerte esta temporada con que los últimos yo creo que son los más fuertes. Los últimos que grabamos ahora son los más fuertes. Sí. Los que se han ido para el final. Pero eso es lo bueno, eso es lo bueno. Así que nada, antes de empezar, me gustaría decir que es verdad que ya estamos empezando a intentar que esto se agrande un poquito más y necesitamos la autoaprobación de los que nos ven. Que teníamos 180 y pico mil personas y 93% de las personas no nos seguían. 93% no nos siguen. No nos siguen. De las no sé cuántas mil reproducciones. Y las puedo poner si quieres, las ponemos, te las paso para que las pongas por aquí, para que no mentire. Y así que nada, no cuesta nada, porfa, darle a seguirnos o suscribirse si estamos en YouTube o lo que sea que estén viendo en este momento. Que es gratis. Exactamente. O les cobran, no les cobran por eso. Yo podría cobrar, sin problema. Es verdad ningún. que tú podrías cobrar Pasarela por de pago. absolutamente todo. Pasarela de pago y sin Pero, problema pero de ninguno. momento no. Pues nada, hoy tenemos una cosa que llevamos mucho tiempo muy... Que aunque lo decimos como casi siempre, pues hoy Hoy es está verdad, guay, hoy es verdad, hoy es verdad, de verdad. Sí, sí. Fuera de cámara tenemos un antiguo compañero, amigo, invitado, lo que sea, que está detrás de cámara, que me ha puesto situación un poco, que se lo comentaré ahora, cuando lo presentemos, si quieres, y le damos Sí, pilla. claro, claro. A mí me llevas toda la semana volviendo loco. Exactamente, viendo vídeos de... Sí, sí, loco. Así que nada, bienvenido Félix Ríos, encantado todavía. Encantado. ¿Quién eres? Un poquito, ¿no? Para que ponga en situación a la gente de qué te dedicas, qué haces. Me recuerda a la canción de ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Sabes? Bueno, me llamo Félix Ríos, soy criminólogo. Yo siempre digo que soy canario porque cuando aparezco en programas a nivel nacional la gente le sorprende, ¿no? Siempre utilizan el adjetivo ese del criminólogo canario y digo, como si ser canario fuera un valor añadido, ¿no? A pesar de ser canario, un criminólogo famoso y tal, ¿no? Y nada, me dedico los últimos 25 años a diferentes aspectos dentro del mundo de la criminología, básicamente a la revisión de crímenes y desapariciones sin resolver, y luego aparte pues formación y mucha divulgación. Yo también tengo mi canal de YouTube, estoy en muchas redes sociales y hago mucha difusión también de temas relacionados con el true crime y con todo ese mundillo. Hemos estado, o sea, yo en este caso he estado especialmente atento a tus redes, porque claro, siempre nos ponemos a inspeccionar en plan, a ver quién viene, a ver quién tal. Está bien que preparéis las entrevistas. No las preparamos, No sinceramente. sabemos mucho. No Lo que sí prepararlas, nos pero enteramos sí que... ¿De quién son? Claro. Exacto. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Sí que es verdad que no nos gusta prepararnos en plan, sentarnos y decir, vale, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. No, pero sí que es verdad que prepararme a nivel separado cada uno, prepararnos en plan a ver qué es. Y claro, como lo tuyo es tan entretenido, he estado estas semanas así, como un bobo, mirando todo el rato en plan, a ver qué subes, porque he visto lo de, que ya lo haremos ahora de todo lo que has subido. Y he estado bastante enganchado, la verdad. Debo decirte que lo haces muy bien en redes, que he estado bastante enganchado a ti. Es la intención. Sí que me gustaría enfocar este podcast, que lo estábamos hablando fuera de cámara antes que llegaran ustedes, a intentar hacer una introducción sobre tu profesión y si pudiera ser, hablar de 3 casos importantes que han habido aquí en Canarias, que creo que
pedí información fuera de cámara a ver si estabas al tanto para poder tal y me dijeron que sí, así que si se puede hablar, que no sé si se va a poder hablar. Depende de lo que me preguntes, pero, Claro. pero sí. Así que Pero a ver, ¿los casos los habéis elegido vosotros? sí, Ah, vale. sí. No es nada, es más, no lo he visto en tus redes. Ah, vale, pues bien. Que si sigo por abajo seguro que los veo. Pero no, de lo que está reciente no. Entonces no investigaste a tanto, que quedaste de máquina y tampoco Sí, miraste tanto. sí investigué, coño, me caso. Vas a ver que sí. Ah, sí, sí. De primera, criminólogo. ¿Cómo, o sea, aparte de la carrera de criminología, cómo actúa un criminólogo de cara a una situación? Porque entiendo que tú actúas en un crimen, como bien sale, ¿no? Suena que lo cometo. No, actúas en un crimen después de haberse cometido. A ver, es que yo siempre digo que existen tantos perfiles de criminólogos como criminólogos. Quiero decir que no porque ahora yo os hable de mi trabajo significa que conozcáis otros criminólogos o criminólogas y hagan exactamente el mismo trabajo que yo hago. Yo hago un trabajo bastante particular que poca gente hace a nivel nacional. Ya hay alguna gente que ha recogido el testigo y está haciendo más o menos lo mismo que hago yo o que hace mi equipo, ¿no? Pero realmente si conocieras algún criminólogo de Madrid, de Valencia, del País Vasco, posiblemente se dedicarían a facetas completamente diferentes dentro de lo que es el mundo criminológico, ¿no? Por lo que te hagas una idea, puedes encontrarte con un criminólogo que trabaje en un centro penitenciario desarrollando para una ONG un proyecto de reinserción social para delincuentes, por ejemplo, sexuales. Te puedes encontrar a alguien que se dedique a eso. O te puedes encontrar a un criminólogo que trabaja dentro de una unidad de análisis de la conducta, dentro de una unidad policial, de algunas de las diferentes policías que tenemos en España. O te puedes encontrar a un criminólogo pues, que trabaje para un ayuntamiento desarrollando planes de prevención, por ejemplo, de delitos contra menores, ¿no? Y dando charlas en colegios. Entonces, hay un abanico súper amplio, ¿no? dentro de las capacidades, digamos, que tenemos las personas que estamos formadas en criminología. Lo que pasa es que yo fui de los más antiguos, ¿no? Hace ya 25 años. Ahora ya las promociones, digamos, se enfrentan a un mercado de trabajo, un mercado laboral más complicado, porque hay más competencia, hay menos salidas profesionales, pero bueno. Yo concretamente a lo que me dediqué los últimos 25 años, y fue de casualidad, fue a revisar casos sin resolver, que es lo que realmente me apasiona, ¿no? Aunque hago muchas más cosas, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es un poco eso, ¿no? Si algunos recordáis la serie esta de Caso Abierto, ¿no? Se llamaba, en inglés era Cold Case, que es el término realmente correcto, caso frío. Era de una unidad de policía de Filadelfia que se dedicaba a revisar casos muy antiguos que habían quedado archivados porque no se habían resuelto. Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo, pero a nivel privado. Con nosotros contactan normalmente familias o abogados de familias, o a veces buscamos nosotros los casos directamente, y lo que intentamos es, pues, casos que han quedado archivados y que sobre los que no se ha hecho justicia, ver si los podemos reabrir y ver si podemos llevar ante la justicia a los responsables, ¿no? Eso por término general. Luego, a partir de ahí, a veces se nos dan situaciones como que nos contratan para casos que son casos recientes, abogados penalistas que nos piden que los asesoremos, tanto en acusación como en defensa, etcétera, ¿no? Y un montón de cosas entre medias que hacemos. Luego, si queréis, podemos hablar de un viaje a México que voy a hacer ahora para llevar gente de aquí para que vean un poco cómo es la realidad criminal allí. En fin, un montón de cosas. ¿Es el peor país México de criminalidad? No, bueno, también depende con qué país lo compares. Aquí todo depende, ¿no? Pero digamos que si pones a las 10 ciudades más peligrosas del mundo en un ranking, incluida Kandahar a lo mejor, ¿sabes? En Afganistán. Kandahar. Incluida Kandahar en Afganistán o lo que sea, pues de esas 10 ciudades, posiblemente los 5 primeros puestos siempre están ocupados por 3, 4 ciudades de México, ¿no? Entonces, bueno, es un país muy interesante en muchos aspectos, que además es un país que yo estoy enamorado de él a pesar de todo, pero evidentemente es un país donde la criminalidad es alta y es importante, ¿no? Y entonces hay que saber cómo vivir en México porque no se puede vivir como en Europa. Pero yo siempre digo lo siguiente, igual que un buen médico que se precie, pues debería de ir a la India y estar ahí un año trabajando, o irse a África a trabajar en una ONG, yo creo que un criminólogo, por lo menos en un país tipo México, debería ir una vez en la vida por lo menos. Porque aquí jugamos en tercera división comparado con lo que hay allí. O sea, viajas asiduamente para allá, ¿te refieres? Antes del COVID yo estaba yendo unas 3, 4 veces al año, en periodos normalmente de unas 2 semanas, algo así. Después del COVID fui solo una vez y tal, pues me invitaron a un congreso y siempre aprovecho para hacer formación allí. Y ahora me voy de 2 a 3 semanas y espero volver a ir en breve. Lo que pasa es que en esta ocasión vamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora, y es que me voy a llevar a 10 personas conmigo, ¿no? Yo me llevo un grupo de personas y hacemos visitas para que la gente vea, por ejemplo, pues cómo es una prisión en México, cómo es una academia de policía en México, cómo es un juicio en México en un palacio de justicia, en fin, cómo es una universidad,
donde se imparta pues, criminología o ciencias relacionadas con el mundo de la seguridad, pero allí en México. Y eso mezclado con vivir el México de verdad, no irte a Cancún a un hotel, encerrarte allí y dedicarte a tomar margaritas, no. Ir allí con medidas de seguridad, bien. Te iba a decir, entiendo que con gente de ahí. Pero vivir el México de verdad, comer en un mercado, hablar con la gente de allí. Luego todos los días tenemos comidas donde vienen profesionales y nos cuentan cómo es su experiencia trabajando allí. Por ejemplo, en la Fiscalía de Desaparecidos, que México tiene una fiscalía específica para una jurisdicción específica para desaparecidos. Aquí en España eso sería impensable. Con madres buscadoras de personas desaparecidas, por ejemplo, también. Con gente que se dedica al mundo de la seguridad. Con delincuentes. Un poquito de todo. Qué guapo, tío. Es como jugar a un Cluedo todo el rato, ¿no? Solo que si pierdes te matan. No puedo volver a empezar. ¿Pero puedes probar? No, yo estoy bien. Te iba a decir. Yo estoy bien. Haciendo lo que hacemos más tranquilo. No, estoy bien, sí. A mí las cámaras y tal no... Así, no sé si respondí la pregunta, pero vamos. Sí, Por eso digo que cada criminólogo, yo os puedo contar lo que yo hago, ¿no? Pero hay mucha gente, muchos compañeros que hacen cosas muy interesantes a nivel nacional. Y ya está, yo siempre he sido el bicho raro que hace lo que los demás no quieren o no se atreven a hacer. Pero yo creo que es el top, Está ¿no? guapo porque es vivir... es todo lo que siempre has visto en una Visto, serie de exactamente. Netflix que has dicho que guapo está. Claro. ¿Y criminología es una carrera como tal Sí. o es una rama de algo? No, actualmente es un grado, son 4 años. Lo que pasa es que yo soy del plan de estudios antiguo. Cuando yo estudié eran títulos propios y en cada universidad que impartía criminología se estudiaba de manera diferente. Yo estudié en la Universidad de Las Palmas en aquella época y eran 4 años igual que ahora. Lo que pasa es que era un título privado, ¿no? Títulos propios se llamaban. Luego eso fue evolucionando, pasó a ser una titulación de segundo ciclo, donde la gente hacía Derecho y luego hacía 2 años de Criminología o Psicología y Criminología. Y ha ido evolucionando y ahora ya son 4 años. Aparte de que hay máster, ¿no? Hay mucha gente que es psicólogo y dice, oye, pues yo quiero aprender algo de criminología o es abogado, quiero saber algo de criminología, se hace un máster, o se hace un posgrado, o se hace un curso. Ahora ya hay formación toda la que quieras. Una persona de nuestra clase, Sí. estudió criminología, se fue a Madrid. ¿Sí? Pues después me dices quién, porque no tengo idea. Sí. Esa es una carrera como tal. En Madrid, No lo sabía, no lo sabía. en la Complu, yo me los crucé un par de veces y tal, y siempre me quedaba pensando en plan, criminología y tal. Suena guay. Suena ¿Verdad que guay. sí? El problema es después, cuando no consigues trabajo. O cuesta. Pero sí. Pero cuando lo consigues yo creo que es complicado porque un caso te puede llevar toda la vida, un mes, ¿no? Bueno, depende. O sea, para los que revisamos casos, que somos pocos en España, ¿vale? Y yo fui casi que de los pioneros, no te puede llevar 4 meses, te puede llevar 4 o 5 años perfectamente, ¿eh? O más. El mismo caso. Sí, perfectamente, porque claro, tú muchas veces, primero tienes que investigar, cuando se trata de un caso frío, tienes que estudiar el caso, tienes que volver a hablar con todos los testigos, tienes que volver a hablar con la gente que investigó el caso en su momento, tienes que hablar con gente que no hubiese sido detectada en las diligencias, tienes que hablar con expertos forenses que puedan hacer pruebas hoy en día que no se podían hacer, por ejemplo, en el año 2011, imagínate, ¿no? Pruebas de ADN o pruebas de, no sé, de sangre o de cualquier cosa. Luego todo eso lo tienes que montar en una serie de informes. Luego todos esos informes tienen que ir al juzgado. Luego el juzgado tiene que admitirlo. Tiene que reabrir el caso. Tiene que ordenar a la policía y a los forenses oficiales que hagan, digamos, un control de todo lo que tú has hecho para ver si lo que has hecho ha estado bien y merece la pena imputar a alguien o no. Luego hay que imputar a esa persona. Entonces eso pueden pasar años. A veces los casos se archivan de nuevo. Los vuelves a abrir. A veces son guerras interminables. O sea, que no siempre se resuelve, ¿no? Por así decirlo. No siempre, claro, no siempre. O sea, nosotros partimos de la base de que el caso normalmente es dado por perdido. Entonces, que se consigue algo, bien. Muchas ocasiones las familias de las víctimas, aunque no se consiga al final volver a imputar a esa persona y volver a sentarla en el banquillo o conseguir una condena, muchas veces las familias lo agradecen aunque no se consiga, porque saben que por lo menos se ha intentado quemar hasta el último cartucho, ¿no? Y en memoria del familiar muerto o desaparecido, lo que sea, pues muchas ocasiones por lo menos tienen esa satisfacción de, bueno, pues hemos hecho todo lo posible o hemos conseguido hacer que un tipo o una tipa pierdan el sueño durante varios años, como nosotros lo perdimos en su momento cuando nos quedamos sin nuestro familiar, ¿no? Entonces, yo creo que siempre merece la pena. Ahora, que tengamos una tasa, un porcentaje relativamente poco deseable de que al final todo salga bien, que no sea como en las películas, pues es complicado. Pero bueno, yo siempre digo que por lo menos más del 50% de los casos que tomamos los reabrimos. Luego ya que se consiga llegar hasta el final, muchas veces ni siquiera depende de nosotros, sino de la propia policía, del juzgado, de las valoraciones que hagan.
etcétera, ¿no? Y si yo fuera un médico, para que os hagan una idea, a mí me traen al enfermo y dicen, mira, este tío ya le vamos a eutanasiar y lo vamos a sacrificar y ya, ¿no? Entonces yo lo cojo y digo, bueno, vamos a ver si hay suerte. Y digamos que de 10, pues a veces sacamos casi la mitad para adelante, ¿no? Y eso ya es bastante, ¿no? Les damos una serie de años de vida y a veces incluso mucho más. Para los criminales tienen que ser ustedes el diablo, ¿no? Porque si de repente a lo mejor tienen su caso ya... Somos el coñazo, Tienen su caso ya archivado, están resoplando y de repente aparecen ustedes a abrirle el caso otra vez. Y eso puede ser un problema para ustedes. Sí, y lo ha sido, ¿no? Y lo ha sido, pero... Caso que hablaremos después. Fíjate que no solo para los malos de la película, ¿no? Como digo yo, sino a veces también para la propia administración, porque muchas veces es complicado pelear con esa administración que ya ha dejado las cosas archivadas, que no quiere sacar los expedientes del cajón, porque en muchas ocasiones cuando no se resuelven es por falta de diligencia, ¿no? No quiero decir negligencia, ¿no? Entonces, son casos que a la administración no le interesan, al juzgado no le interesa que se hable de un caso que no se resolvió, y a la policía menos, normalmente, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que pelear contra los malos, pero también tienes que pelear contra la administración, ¿no? Tienes que... Y cuesta, ¿eh? Yo cuando entro por la puerta de una comisaría noto que la gente a veces resopla y dice, madre mía, viene feliz a liarla aquí otra vez, ¿sabes? A darnos trabajo en cosas que posiblemente al final no se va a llegar a conseguir nada, ¿no? Pero bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Y ya está, cada uno juega su... Que salves a uno y ya todo lo demás está... Pasa que es complicado. Para un policía, un caso sin resolver es una patata caliente, ¿no? Cuando tú llegas, reabres un caso, te reúnes con un equipo de policía, depende con quién te encuentres también, ¿no? Pero en muchas ocasiones es complicado porque ellos dicen, vale, venga, ahora vamos a reabrir el caso, lo vamos a retomar. Si sale bien me llevo una medalla, pero si no sale bien, joder. A un policía que sea más funcionario que policía, que no siempre te encuentras con estos, ¿vale? Muchas veces prefieren un caso que sepa que va a salir bien, lo vas a resolver, sota caballo rey, pum, y venga, me apunto otro tanto, ¿no? Hay poca gente que tenga la paciencia y las ganas de decir, ahora esto que está complicado, que los compañeros que lo hicieron hace 10 años pues no lo hicieron bien. Es una patata caliente. Estás hablando de policías de otro tipo de... No estás hablando de seguridad ciudadana ni nada de eso. A ver, normalmente las investigaciones las llevan los equipos de policía judicial. Eso te iba a decir, porque entiendo que un policía de a pie, que seguramente lo hará por el bien del ciudadano, no está capacitado para poder sentarse contigo a ver qué coño pasó. No, normalmente no. Normalmente yo las reuniones las tengo casi siempre con equipos de policía judicial, con brigadas de información a veces, depende. Porque normalmente lo que haces es que te reúnes o bien con los que le llevaron el caso en su momento, o se han sido trasladados o se han jubilado, que a veces ocurre, pues con los nuevos, digamos, que se encargan de llevar el tema de las investigaciones. Entonces, por regla general, casi siempre con los que tratamos son con policías judiciales de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los Mossos de Escuadra, de la Policía Foral de Navarra, de la Ertzaintza, que depende. Depende de dónde vayas. Pues entiendo que sí, y también te pasará que empezando aquí una investigación de algo te puede llevar a otro sitio, ¿no? Sí, porque en muchas ocasiones a veces tienes que buscar a testigos o a personas que se han ido de viaje o que viven en otros lugares. Y aparte que nosotros ya llevamos casos, o sea, nosotros empezamos en Canarias, pero nosotros llevamos casos a nivel nacional, incluso alguno internacional, ¿vale? Entonces, yo qué sé, yo viajo más con una azafata de Ryanair, ¿no? O sea, ahora me tengo que ir a Granollers por un caso de un señor al que le metieron una puñalada cuando salía a desayunar y que nunca se resolvió, por ejemplo, ¿no? Que eso es en Cataluña. Pero luego tenemos una desaparecida que es una señora en Extremadura. Luego, a lo mejor, pues tenemos otro caso, pues que es en Galicia, de un chaval al que mataron saliendo de marcha y tenemos que hacer un informe porque como fue un asesinato, digamos, multitudinario donde eran un grupo de chavales que le estaban dando una paliza y uno lo apuñaló, pues nosotros tenemos que desgranar para ver cómo fue, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa. O sea, viajamos mucho. Qué guapo. Qué guapo, Yo claro. estoy loco Es su por curro, en empezar. plan, guapo tú porque lo estás viendo de fuera. Claro. Y te piensas que es el inspector Gadget, pero es su curro. Claro, claro, Para claro. él no está. Ojalá fuera el inspector Gachi y tuviera un perro y todo, ¿sabes? Los mentes criminales que va con el avión todo bomba. Qué guapo, ¿eh? No, y además, mira, ya que mencionas eso, fíjate, curioso, yo soy bastante amigo de algunos ex agentes de la Unidad de Análisis de la Conducta del FBI, ¿no? Como Mark Safarik, que de hecho me hizo el prólogo de mis 2 primeros libros, ¿no? Y que Mark Safarik incluso fue muy amigo de Robert Ressler, que fue uno de los que fundó la Unidad de Análisis, que sale interpretado en muchas series de televisión y tal, y yo bromeaba mucho hablando con ellos y tal, y porque a mí me decían, pues Félix, ya hablo a veces con ellos de mis casos, ¿no?
Y les digo, claro, yo es que tengo que currármelo por mi cuenta, pero vosotros como tenéis un jet privado y tal, dice que eso es en la serie, nosotros nunca hemos tenido jet, me dice. Dice que eso es mentira. Nosotros siempre viajamos en turista y tal, aunque seamos del FBI y tal. Digo, vale. Y entonces lo de Gideon, cuando hace siempre el epílogo al final de cada capítulo y tal, dice que no, que eso es mentira y tal. Fíjate que poca gente lo sabe, pero el FBI yo creo que en total no debe de tener más de 600 efectivos, te estoy hablando de memoria, ¿no? En todo el país. O sea, el FBI realmente es una unidad de policía muy pequeña a nivel nacional. O sea, la policía de Nueva York tiene 100 veces más agentes de policía que el FBI, porque ellos solo tienen jurisdicción en determinado tipo de delitos y además delitos que normalmente tengan un trasfondo interestatal, ¿no? Porque Pero para nosotros el FBI era toda la policía de cualquier serie, de cualquier película de algo. la leche y tal. No, aparte hay varias agencias federales. No solamente está el FBI, está la ATF, que es la que se dedica a drogas, tabaco y armas. Está el US Marshal, que se dedica al tema de la fuga de reclusos. O sea, Qué guapo, tío. los agentes del Tesoro, por ejemplo, que son los que se encargan de la seguridad del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero también aparte investigan temas de falsificación de documentos, de billetes y tal. O sea, hay una cantidad de jurisdicciones rocambolescas en Estados Unidos bastante simpáticas, ¿no? Desde... Estados Unidos pasa como todo, ¿no? También. Tiene que haber más cosas, ¿no? Porque pasa como todo, ¿no? Sí, es un país diferente. Es que los países que son estatales, pasa también en México, las cosas funcionan de manera diferente. Nosotros a veces nos quejamos del tema de las jurisdicciones, pero nosotros lo tenemos todo bastante bien definido, ¿eh? Ya no hay tanto conflicto como se ve muchas veces en las películas, ¿no? Lo típico, ahí vienen los federales a fastidiarnos, ¿no? Eso oye, no se ve tanto, ¿no? Y aquí en España menos. Aquí en España todo está bastante encasillado, ¿no? Hay veces que sí hay problemas de jurisdicción, pero no tanto ya, ¿eh? Qué guay. Yo quiero empezar, pues, sinceramente, me encantaría seguir hablando y preguntándote un montón de cosas que se me vienen a la cabeza. Ahora quiero ser criminólogo. Tú no podrías. Tú no podrías. ¿Yo por qué? Tú no podrías. ¿Por qué? Yo nunca puedo nada, tío. Me tienes infravaloradísimo. Vete a México a cubrir un crimen tú. A ver, empiezo local. Si le da miedo hasta cerrar apagar la luz cuando va al cuarto. Eso es cierto. Sinceramente quiero, y antes de empezar, me gustaría aclarar que lo hablamos fuera de cámaras el otro día, no sé si te acuerdas, que dije que me gustaría decir que lo que vamos a hablar ahora y de los casos que vamos a hablar ahora, en ningún momento es para ofender a nadie ni doler a nadie, que es meramente divulgativo y saber qué pasó o qué no pasó desde un punto de vista mucho más profesional que lo que vimos por la tele, de casos de aquí que me gustaría preguntarte, intentar llevarlo con la mayor cronología posible, de qué pasó. Que entiendo que seguramente tú sabrás mucho más que nosotros. Y me comentaron que... Eso seguro. Sí. Y me comentaron que seguiste el caso... me refiero al caso de Jeremy Vargas. Es decir, caso que se hizo aquí, que pasó aquí hace 20 años, exactamente, ¿no? 2005. Puede ser. Me baila las fechas por eso en muchos casos, pero sí. Creo 2005. Hace bastante. Hace bastante. Pero que no ha dejado... O sea, yo recuerdo incluso cuando era pequeño, que salían los carteles de que se está desaparecido y tal. Pero nosotros éramos muy pequeños. Muy pequeños. Yo tenía 8 años. Yo, 8. Y yo, 8. Sí. Que mi madre me decía que tuviera cuidado porque mira al niño. ¿Vosotros ahora qué edad tenéis? 28. No hace tanto, ¿eh? Del 97 juntos. El 2005. Sí. 2005 fue. Qué viejo soy. 2005. Tío, es que yo lo recuerdo tan cercano, tío. ¿Sí? Sí, pues a ver, pero estamos hablando... Yo llevo 25 años ejerciendo... Sigue abierto, ¿no? El caso. Sí, entre comillas, se supone que sí. Bueno, abierto. Depende de lo que definamos como caso abierto. Es un caso no resuelto. Por ahora. 2007. Bueno. ¿Sí? Graban un par de años, pero bueno, sí. 2007, imagínate. Bueno, ¿y qué queréis saber de ese caso? A ver, de lo poco que yo sé. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo llegas a ese caso? En plan, ¿cómo...? A ver, mi intervención en ese caso fue inicial, ¿vale? Yo luego he hecho un seguimiento y porque al final también... A ver, Canarias es un mundo pequeño y la gente que trabajamos en el mundo policial y forense nos conocemos todos, ¿vale? Entonces yo más o menos he seguido el caso y demás, si bien yo el contacto que tuve fue inicialmente con la familia, además al poco tiempo de ocurrir el caso, ¿ok? Luego pues ha habido cosas de las que me he ido enterando y demás, y luego le perdí el tiempo, o sea, le perdí la pista durante un tiempo, mejor dicho, al caso, ¿no? Pero todo se inicia porque sabes que el chaval pues está jugando en un terraplén cerca de su casa y en vecindario, y llega un momento en el que se le pierde ligeramente de vista y el niño desaparece y sin dejar rastro, ¿no? A partir de ahí pues la Guardia Civil,
que es la que asume la investigación, pues empieza a realizar las primeras pesquisas, hacen una investigación, pues como se hace normalmente, ¿no? Primero sentado en el núcleo, luego mirando delincuentes habituales de la zona y demás, y ese caso, digamos, que se va enquistando con el paso del tiempo, ¿no? Además, hay una coincidencia temporal con que el caso de Sara Morales había ocurrido hacía no demasiado, ¿no? Entonces se causa... Sara Morales. No me suena a mí Justo eso. fue... La chica que desaparece cerca del centro comercial La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando va al cine, que había quedado con un amigo y tal, que tampoco se resuelve, ¿no? Entonces, bueno, ese caso se enquistó durante un tiempo. Yo me reuní en aquella época con la madre y con el novio de la madre en una cafetería en vecindario, me acuerdo, al cabo de... No me acuerdo cuánto tiempo había pasado, no demasiado de la investigación, pero ya había llegado como una especie de medio punto muerto, ¿no? Y estuvimos hablando y tal, y me acuerdo que yo les dije, no sé si me contactaron ellos, les contacté yo y bueno, les ofrecí mi ayuda, ¿no? Lo hemos hecho en muchos casos, ¿no? Y ellos ya estaban convencidos y me acuerdo que me dijeron, bueno, Félix, vale, pero espérate que le vamos a preguntar a la Guardia Civil y tal, la UCO, ¿no? La Unidad Central Operativa, que era quien lo llevaba y tal. Y yo les dije, bueno, me parece muy bien lo que queréis hacer, digo, pero si le preguntáis a la UCO para decir que no hagáis nada, ¿vale? Porque ahí se produce lo que nosotros siempre llamamos el efecto tinta de calamar, ¿vale? Cuando nosotros intervenimos en un caso, porque el caso se ha enquistado y los investigadores policiales lo han dejado en stand-by a ver si pasa algo o entonces lo retoman o no, pero llega un momento en el que un caso tampoco se puede estar investigando todo el tiempo, ¿no? Entonces llega un momento en el que ellos lo dejan en ralentí. Cuando nosotros aparecemos normalmente suelen ser periodos de ralentí o porque el motor se ha apagado, ¿no? En ese caso. ¿Qué ocurre? Que desde que la policía tiene conocimiento de que nosotros vamos a intervenir en el caso porque lo vamos a revisar, de alguna manera estamos haciendo una especie de control de calidad, ¿no? Como se hace en las empresas. Y en muchas ocasiones pues suele haber intereses de, a ver, si ahora va a venir aquí Félix, la va a liar o si nos van a criticar. Como si estuviera haciendo una auditoría de lo que... Claro, y eso no gusta y los funcionarios no están acostumbrados a que le hagan auditorías. Que nosotros no tenemos ese talante, pero evidentemente de una manera indirecta se hace, claro, y eso a veces no gusta, ¿no? Aunque yo siempre ya voy con mucha mano izquierda y al final pues intento que entre todos. Y lo acabas conociendo todo, entiendo, ¿no? Sí, además yo siempre lo vendo, además de manera real. Oye, qué guay si esto al final lo pudierais resolver vosotros y nosotros solamente vamos a daros nuestra opinión y demás y vosotros apuntéis una medalla, ¿no? Es la vía de acceso, ¿no? Porque no puedes aparecer por ahí como un elefante en una cacharrería diciendo aquí he venido yo, estoy aquí y voy a resolver lo que vosotros no habéis hecho porque sois torpes, ¿no? Aunque en alguna ocasión había podido pasar de verdad, que nos hemos encontrado casos muy antiguos donde ha habido verdaderas negligencias, nunca uno debe de ir con esa actitud porque al final nunca es constructiva y no se avanza, ¿no? Llegar a un sitio y explicar lo mal que están hechas las cosas no sirve de nada, ¿sabes? Otra cosa es que tú lo sepas y que lo hagas bien después, pero no puedes entrar con ese talante. Entonces, me acuerdo que se los dije en aquel momento y tal. Dijo, si habláis con la Guardia Civil, con la UCO, van a decir que van a retomar el caso, que tienen una nueva línea de trabajo, van a venir aquí, van a estar un tiempo y luego se van a ir. Bueno, ya veremos y tal, ¿vale? Pasó un tiempo y efectivamente pasó exactamente eso, que es lo que casi siempre pasa. Yo también lo entiendo porque normalmente cuando una familia llama a la policía o a un delegado del gobierno y les dice que han contratado o no han contratado, porque en muchas ocasiones estos casos los hacemos gratis, que han recurrido a la ayuda del equipo forense independiente de Félix Ríos o o el otro, al proyecto Prometeo, que es como nos llamamos, o lo que sea, normalmente la gente se pone nerviosa y dice, espérate que esto va a salir en la prensa, ya verás, nos van a criticar, que no hemos hecho nada, que nos hemos estado tocando las narices, y entonces empieza a haber llamadas de teléfono. Delegado del gobierno al subdelegado de la policía, al comisario a y tal, y normalmente siempre aparece en esos días un agente de policía diciendo, bueno, quiero informarles a la familia que tenemos una nueva línea de trabajo. ¿Para qué? Pues para que ellos se queden tranquilos, que no contraten o no trabajen con nadie exterior y ellos puedan de alguna manera lavar su imagen, ¿no? A veces este tipo de historias sí da un resultado positivo y se consigue ese impulso y a veces la policía encuentra cosas, pero en muchas ocasiones suele ser más bien una iniciativa de vamos a callar aquí para que no haya voces críticas que otra cosa, ¿no? Y eso fue lo que pasó en el caso de Jeremy. Luego yo seguí en contacto con la familia, con la madre sobre todo, durante un tiempo. Ya vi un poco el caso detrás de bambolinas, pero también me enteré de muchas cosas porque ya digo, esto es un mundo pequeño, los forenses te llaman y te cuentan, oye Félix, ¿tú sabías algo de este tema y tal? Pues te he contado que se ha encontrado este hueso y lo hemos analizado y esto. Nunca se encontró el cuerpo de Jeremy, ¿no? No. A ver, el caso ahora mismo, digamos que se supone que está en una situación en la que la familia entiendo que tiene el convencimiento de que el responsable de la desaparición de Jeremy es el rubio,
¿vale? Que es una persona que ya ha tenido algún tipo de antecedentes y que había estado en la zona donde había desaparecido el niño. De hecho, se lo había entrevistado en las primeras diligencias, ¿vale? Entonces se sospecha que como es una persona que tenía ya antecedentes por temas relacionados con pederastía, pues pudiera ser el responsable. El rubio es un vecino. Bueno, un vecino de la zona vecindario, pero una persona, digamos, muy habituada, digamos, a los bajos fondos, por así decirlo, ¿no? Una vida bastante desordenada. Entonces, digamos que la focalización que tiene ahora mismo un cierto sector en relación a creer que él es el autor es porque se supone que él empieza a cumplir prisión por otro asunto y entonces la UCO pone a un preso de confianza en la misma celda que él, ¿vale? Y para que entablen relación, consiga algo y demás. Entonces llega un momento que este preso de confianza parece ser que lo que dice es que en una ocasión el otro le cuenta que había estado con Jeremy y que en un determinado momento el niño se puso de color, creo que dijo azul, y se asfixió y murió, ¿no? Entonces parece ser que Jeremy, ese dato se supone que no lo conocía mucha gente, se supone, pero tenía una afección respiratoria que en algunas ocasiones podía causar esa sintomatología. Con lo cual la deducción es, pues si se lo ha contado a este señor y le ha contado ese detalle, significa que por lo menos tuvo que estar presente cuando muere Jeremy, ¿no? Y a partir de ahí pues se deshace del cadáver o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esta información se la lleva al juez instructor, que además llega a tener un conflicto importante con el jefe de la UCO, el juez instructor lo que viene a decir algo así es como que, claro, un preso de confianza que lo que está es deseando hacer algo bien para que le rebajen la pena, no es un testimonio suficientemente creíble como para que pensar que lo que está contando lo está contando porque lo ha escuchado del rubio, o es que la policía en algún momento que haya tenido entrevistas con él le ha podido contar ese dato o se ha podido enterar por otro lado y entonces no le da peso suficiente a ese tema y el rubio realmente no llega a ser, o sea, se le desimputa, digamos, ¿no? No sé si luego eso se recurrió y procesalmente se consiguió algo, pero vamos, básicamente la situación a fecha de hoy es que no sabemos dónde está Jeremy o su cuerpo, ¿no? Estuve mirando del caso de Jeremy, quería informarme y tal, y para preguntarte cosas, y vi que hace poco al padre, si no me equivoco, presuntamente se le incumbe un delito como que a la hija de su nueva pareja. Al final sí, pero bueno, al final lo que ocurrió, además hay que tener en cuenta que los padres de Jeremy fueron padres muy jóvenes, ¿vale? Muy jovencísimos, no me acuerdo ni la edad, no sé si eran 15, 16 años o una cosa así, ¿vale? Entonces, evidentemente, quien ha tutorizado de alguna manera, o quien tutorizó en su momento a Jeremy, realmente era el padre de Itaiza, ¿no? Que era el que hacía gran parte de padre, no digo porque su propio padre de Jeremy no lo hiciera, el abuelo, exacto. Entonces, no porque no lo hiciera, sino porque eso pasa con muchas parejas jóvenes, ¿no? Hay parejas jóvenes que al final los abuelos son los que hacen de un poco de padre más maduro, ¿no? Para llevar toda la situación, ¿no? Y luego, en lo que se refiere a él, la verdad que pocos datos he manejado. Es verdad que ha tenido problemas, no ha tenido mucha suerte con las parejas que ha tenido, que creo que ha tenido varias, que sí hijos, que sí denuncias, que sí esto, pero bueno, yo creo que eso es un dato periférico porque yo profundicé un poco del contexto de esa denuncia. No sé si llegué a hablar con algún abogado que había estado en ese tema, creo que sí. Y al final es un tema más de otro tipo de historias que de un tema de pedrastría ni nada por el estilo. Lo que pasa es que se le machacó mucho al... Un montón de cosas en plan de noticias, como esa fue como que se le denuncia. La hija de una pareja que él tenía decía que se habían metido en la cama los tres como para dormir y que él le podía haber hecho un tocamiento, que había notado algo, no sé qué. Y se relacionó eso con... Pero que ya había movidas, había fricciones ya en esa relación. Salió un montón de vídeos, salió un vídeo de la madre, creo, que esa chica dice tú que se llama Itaiza, la madre de Jeremy, ¿no? La madre de Jeremy es Itaiza, sí. Que salía como gritándole a un chico en unos pasillos que decía, tú lo viste la última vez, tú lo viste. Que es este chico que nombra... No, eso es al rubio. Eso es al rubio. Que ahora ya es mayor, ese señor. No, el rubio siempre... Ahora, el rubio ya era un tipo... Pero a día de hoy es mayor. Ahora es bastante mayor. Y salía ella gritándole diciendo, pero tú fuiste... Eso es bastante actual. Ese vídeo sí, no, te estoy diciendo en plan, buscando noticias del caso. Ah, sí, lo vi. Ese es el rubio. Eso no tiene nada que ver con el padre de Jeremy. Es el que se le imputa... El de todo esto que cuenta. El que se le puso el preso de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, aparte del caso Jeremy, el caso Sara y demás, ¿hay algún caso a nivel archipiélago que no haya sido tan mediático, pero igual ha sido muy interesante? Muchos. Que todos los casos son interesantes. Claro, uno ni ¿Con se un entera. final feliz? Hombre, es que los que tienen final feliz no son los que nos llegan. Claro. Si no, no Son los que llega. terminan, ¿no?
No, a ver, todos los casos son interesantes y yo en todos los casos la verdad que he vivido situaciones, no sé, apasionantes desde el punto de vista de la investigación. Pero hemos tenido de todo, No sé, por mencionaros, que puedo mencionar muchos, ¿no? Pero a mí un caso que, por ejemplo, Bueno, voy a contar varias anécdotas, ¿no? Un caso que, por ejemplo, sí para mí ha sido muy doliente, ¿no? Fue el caso de Marisa Hernández, que es una chica de San Juan de la Rambla, que desapareció un día y a los 3 días apareció en el barrio de Las Aguas flotando. Se le hizo la autopsia y había sido brutalmente agredida sexualmente, ¿no? Una chica con minusvalía, además, psíquica, ¿no? Ella tenía la mente de una niña de 6-7 años, ¿no? Tenía, no sé si eran 30 y pico, una cosa así. Me bailan a veces los números. Entonces fue un caso jodido, porque cuando es un pueblo tan pequeño, te da mucha rabia que algo no se resuelva, ¿no? Y aparte de ahí sí que la investigación policial pinchó bastante, nos hizo bien, se creyó que aquello se iba a resolver hablando con los vecinos en los bares, ¿sabes? El tema se complicó un poco más. Nosotros conseguimos reabrir el caso en su momento. Los laboratorios de la administración, yo creo que no nos pusieron muchas facilidades. Pero sobre todo fue muy dolido porque cuando es un pueblo tan pequeño donde todo el mundo conocía a la víctima, ¿sabes? Se crea ahí una herida, una llaga en el pueblo que hace que el pueblo ya no sea igual, ¿no? Y si alguno conocéis San Juan de la Rambla, el pueblo de abajo, como digo yo, ¿no? No la parte de arriba, que es la parte nueva, ¿no? Por encima de la autopista, sino por debajo. Son pocas familias, son pocas casas, y eso quiere decir que la familia de Marisa durante muchos años ha tenido que convivir cruzándose, pues seguramente con su asesino, ¿no? Que más o menos tenemos claro quién es, pero... Es público eso. Hombre, sí, porque al final en un pueblo pequeño todo se sabe, ¿vale? De hecho, se le consiguió imputar en un determinado momento, en fin, pero fue un tema cuanto menos delicado. Sobre todo porque yo creo que en general cuando los crímenes tienen que ver con niños, ¿vale? Somos especialmente sensibles, ¿no? De hecho, si te fijas, cuando hay un crimen que tiene que ver con un niño, normalmente tiene mucha más notoriedad a nivel de medios de comunicación. Entonces, claro, cuando se trata de una persona disminuida psíquica, que son niños, o son niñas en este caso, pues creo que todavía con mayor INRI, ¿no? Porque tienen esa inocencia de no saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, ese para mí fue un caso que hombre, me marcó bastante, ¿no? Fue desagradable. De hecho, yo siempre, no sé, a veces ha pasado, yo creo que esto le habrá pasado a muchos investigadores, ¿no? No quiero decir que hayamos bordeado el cruzar la línea, ¿no? Entre lo legal y lo ilegal, pero sí no sé, en alguna situación sí me ha pasado y me pasó en ese caso que yo llegué a ir a dar con el asesino, ¿vale? Pero sabía dónde trabajaba y él no lo sabía, pero yo estaba en el bar donde el tipo trabajaba, ¿sabes? ¿Y cómo te paras enfrente? Creo que hay que estar cerca. O sea, quiero decir, hay que estar cerca de los... ¿Te paras enfrente de eso? De las víctimas. De un asesino de tal calibre y no lo levantas de arriba abajo como un sargo. ¿Me vas a decir que no? No, claro, pero por eso él es criminólogo. Sí, claro, y yo no. Claro. Porque tú lo hubieras levantado como un sargo y él no. También es verdad que en muchas ocasiones... Estás diciendo que me estás gritando todo, te lo juro. Hay que tener claro una cosa, que lo que es o sea, los elementos que te permiten imputar a un tipo, desde el punto de vista legal, son unos elementos básicos, ¿no? Y mientras tú no tengas eso, tampoco nadie se puede tomar la justicia por su mano, ¿no? Está claro. Pero yo creo que es importante tener ese acercamiento y en muchas ocasiones es difícil no sobrepasar la línea de saber, no de tomarte la justicia por tu mano, pero sí querer que el karma de alguna manera vuelva al equilibrio. No sé si me entendéis. Y ahora luego os pongo otro ejemplo cuanto menos simpático, ¿no? ¿Te sana por dentro cuando metes en prisión a esa persona? ¿No se te queda pequeño eso? Realmente tampoco... Porque yo pienso que la cárcel ahora mismo, mi pensamiento, no es reinserción, o sea, no es, ¿cómo se dice? No es castigo, ¿crees tú? No es castigo la cárcel. Por los lujos que... Tengo muchos amigos que han salido de prisión y por los lujos que conlleva estar preso, no es castigo. Yo creo que a nadie le gusta estar preso, ¿eh? No. La libertad, yo pienso que la libertad... Todo el mundo piensa eso hasta la que le toca un familiar tuyo y luego dice, joder, pues la cárcel es castigo, ¿eh? Sí, pero no es suficiente. Es castigo para alguien que roba, para alguien que... Mi punto de vista, ¿eh? Castigo para alguien que roba, para alguien que hace eso, pero no pienso que sea castigo
para un pederasta, para un violador, para... Pienso que no... ¿Sabes lo que pasa? Que se supone que según nuestra Constitución, la cárcel no es castigo. La cárcel es reinserción. O sea, yo estoy de acuerdo con que nos quitemos las máscaras y que si digamos, venga, la cárcel es castigo, que la cárcel sea castigo, ¿vale? Pero entonces castigo de verdad, para todos, ¿vale? Y punto. Igual que la gente discute el tema de la pena de muerte, ¿no? En Estados Unidos hay sitios donde la pena de muerte está vigente. En Japón, ¿sabes cómo se ejecuta la pena de muerte? ¿Vosotros consideráis que Japón es un país moderno? Sí, mucho, ¿no? Súper, ¿no? Pues la última persona que se ejecutó fue con la horca. Sí, ¿en serio? ¿Sí? Eso la gente no lo sabe. ¿Ah, sí? Pues no, pues creo que fue hace 2 años. No sé si recordaréis un tipo que se subió... Sí, yo pensé que iba a decir 15 años. Un tipo se subió en un camión y entró por una calle súper famosa de Tokio donde se venden videojuegos. Akihabara, el barrio de Akihabara. Puede ser, sí, exacto, en ese barrio. Y se llevó por delante a no sé cuántas personas, bajó con 2 cuchillos, empezó a matar gente. Shibuya, creo que se llama el distrito. A ese pavo, con perdón, lo ahorcaron los japoneses. Y todo el mundo seguro que piensa que los japoneses son la gente más cívica y del universo, pero ellos tienen una concepción moral de la vida y la muerte diferente a la nuestra. Igual que en Estados Unidos, cuando a veces nos ponemos a hablar de es que hay sitios donde ahí todavía pues hay inyección letal y pero es que Estados Unidos es un país diferente a nosotros, cada estado es diferente y hay que ponerse en ese mundo para hacer ese tipo de valoraciones morales, ¿no? Pero que tienes que estar en plan, pienso que tienes que estar en la situación en que dices tú, coño, no, pero es que al fin y al cabo todo el mundo merece una segunda oportunidad. Que te maten a tu hermana o a tu hijo y dime tú después si se merece reinserción. Yo te digo que al final, por eso os digo una cosa, a mí cuando la gente me pregunta, estoy ya como anécdota, ¿no? Vamos a quitarle un poco de hierro a todo lo que estamos hablando. La gente me dice, oye, Félix, esto me pasa mucho, ¿no? La gente que me sigue por internet y tal. Yo ahora estoy por los 20.000 suscriptores, bueno, no me acuerdo. Hay gente que me escribe todos los días, ¿no? Y me dice, oye, he visto esta serie, tienes que verla, Adolescencia, o no, El crimen de no sé qué, o Los crímenes de no sé cuánto, y tal. Digo, que yo no veo nada de crímenes cuando tengo tiempo libre. Me da palo porque la gente te lo dice con todo el corazón del mundo, pero claro, digo, claro, tú vives ¿tú qué eres? Informático, vale, pues, y llegas a casa, pues voy a ver crímenes. Me parece guay, ¿sabes? Digo, pero yo no tengo ganas en mi tiempo libre de ver nada que tenga que ver con crímenes. Entonces yo veo western, ¿sabes? A mí me gusta mucho serie, pero western. Pero ¿sabes por qué? Porque en el western las cosas son simples. Alguien te la lía, le pegas un tiro, se acaba la historia. ¿Sabes? Entonces, yo necesito que... Como en mi barrio. Bueno. Yo necesito ver que las cosas son simples, ¿sabes? No quiero ver cosas complicadas. Ya bastante complicado mi trabajo, ¿sabes? Entonces, yo quiero que las cosas sean sota, caballo, rey. Pues llega el malo, pues... Pero engancha mucho. Y hoy día es súper... True Crime es lo que está en el número 1 de las series documentales y de todo. Pero porque a uno le da... No sé si... Pero no te pones a buscar... Por ejemplo, caso, porque no quiero hablar de casos que hablaremos más adelante, caso Rosa Peral y demás. Ese caso fue espectacular. Guapísimo. O sea, yo termino la serie, me vi la cinta de Rosa Peral, me vi el documental, no sé qué, busqué historias y tal, pues estuve una semana loco, pero loco, viendo de todo. Yo por consecuencia lo tuve que ver, porque si no, toda la semana, míratelas esto, y la vi. Y me encantó. Espectacular. A nivel cinematográfico, no sé si se asemeja a la realidad o no. Pero es su curro. En plan, él no quiere ver a Rosa Peral, porque él está ya, claro. La vi. Yo vi las cintas de Rosa Peral y vi El cuerpo en llamas. Pero te voy a decir por qué. No fue porque yo quisiera, no fue por 2 razones. La primera es porque la productora de las cintas de Rosa Peral es la misma productora que hizo un documental para Netflix de un caso mío. Y entonces yo hablé con el director y me había... ¿No va a salir ahora o sí va a salir? Que saldrá en breve, que se ha retrasado. Vamos a hablar de eso ahora, sí. Entonces me he hecho bastante amigo del director, de hecho ahora tenemos un proyecto en marcha, ¿no? Y él me hablaba de la cinta de Rosa Peral y me decía que él no se había quedado contento con el documental, ¿no? Realmente hubo como 3 directores, digamos que él era el profesional y los otros eran directores a otro nivel, porque tenían contacto con Rosa Peral y tal, entonces no se había quedado muy satisfecho. Entonces dije, joder, tío, la voy a ver. Que mira que no me gusta ver True Crime, pues lo vi y tal. Y la vi. Y luego me habían hablado muy bien del Cuerpo en Llamas, que lo hizo otra productora, ¿no? Y me gustó mucho El Cuerpo en Llamas, ¿no? De hecho, la mayoría de la gente que ha tenido contacto directo con el caso me dicen que es más cercano a la realidad El Cuerpo en Llamas que... Como por ejemplo, que tampoco vamos a hablar después, del caso Asunta, que la que hace, ¿cómo se llama? Sí, ahora te lo digo. Carmen, no. ¿Cómo se llama? ¿Te lo pueden decir? ¿Cómo se llama la de...? Sí. La actriz. El personaje... Es de puta madre, la actriz es una máquina. Es la bomba. Sí, bueno, sí. Bueno, yo sé a qué te refieres, sí. Esa, que dice que cuando ella tiene una baja tensión y llama a una ambulancia, y ella se sienta en la ambulancia y la que abre la ambulancia es una amiga de la madre de Asunta
y que se puso a llorar porque le dio un montón de rollo, pues se parecía demasiado. Candela Peña. Que se parecía demasiado a la actriz. Y es más, en la serie de Caso Asunta se ven las dos imágenes. Yo no la he visto. ¿No? No la he visto. Pues se ven las dos imágenes, el juicio real y la escenificación. Operación Nenúfar. Que es igual. Operación Nenúfar, sí. ¿De qué estábamos hablando? Pasamos del western a la tele, que si lo que veía... Anécdotas. Vale, anécdotas. Bueno, mira, esto... yo tuve un caso también de una chica que asesinaron, ¿no? En cierto lugar. Y fue fastidiado porque además me acabé siendo amigo de los hijos, ¿no? Los hijos ya tienen más o menos mi edad, ¿no? Eso no se había resuelto hacía bastantes años, ¿no? Habían pasado, cuando contactó conmigo la familia, 18 años, ¿no? Y me hice bastante amigo de los hijos porque al final tienes tanto contacto de ellos, de la madre de ella, de la hermana de ella, bueno, en fin, tomando café allí con la familia y tal. Al final un poco, yo no sé, a mí me cuesta mucho separarme, ¿no? Emocionalmente de los familiares de las víctimas. Intento hacerlo para ser objetivo, pero es verdad que al final yo me implico, ¿no? Y coño, ese caso lo reabrimos, había sido el marido, ¿no? Estaba claro que había sido el marido. Lo que pasa es que inicialmente no había sido sospechoso, luego conseguimos que fuera sospechoso, conseguimos que el caso se reabriera, conseguimos que al tipo lo llevaran al juzgado a declarar después de un montón de años. Imagínate, el tipo ya 15, 16 años que se pensó que se iba de rositas, ¿no? Y fue el tipo a declarar, la jueza lo tuvo casi que obligar a que se sometiera a la prueba de ADN, porque en esa época no se había hecho prueba de ADN. Bueno, una historia, ahí nos dejamos las tripas, ¿no? Con ese caso. Y joder, tuvimos mala suerte y en el último momento hubo una prueba que nos salió rara, una prueba de temas de huellas digitales, que además luego la jueza le dio una interpretación diferente, ¿no? También tenía su razonamiento la jueza, tengo que admitirlo, pero le dio un razonamiento diferente. Pero coño, estuvimos como a un milímetro de meterlo para adentro, ¿no? De hecho, fueron a declarar los guardias civiles que habían investigado 15 años antes, ¿no? Y habían dicho, no, sí, es que nosotros sabíamos que era él, pero es que al final no conseguimos esto, no conseguimos lo otro y demás, ¿no? Y la historia es que aquí había un daño, digamos, incrementado. ¿Y cuál era? Pues claro, el tipo, sabíamos que se la había cargado, pero es que no solo la había matado, además fue bastante brutal porque fueron 17 puñaladas, fue una cosa tremenda, ¿no? Muy desagradable. Sino que encima el tipo había conseguido, claro, como no se había divorciado porque el asesinato fue en los días en los que se iban a divorciar, el tipo además había conseguido, de alguna manera, cobrar la pensión por viudedad. O sea, la había matado y como además no se había mostrado que había sido un asesinato y que era el autor, el tipo acababa cobrando la pensión por viudedad. No se hizo cargo de sus hijos se tuvo que hacer cargo la madre de la víctima, es decir, la abuela materna. Además era un tipo que no trabajaba, que se dedicaba a temas de plataneras y tal, pero cobraba una paga porque se había cortado un dedo, en fin. Era un personaje que lo que le gustaba era jugar las cartas. Era un tipo truculento, ¿no? Y joder, tío, me dio mucha rabia porque no conseguimos... Al final se volvió a archivar el caso y tal. Y fue fastidiado. Entonces la anécdota viene porque había por medio una historia con unas escrituras donde él lo que quería era quedarse con una casa que era donde habían vivido, pero esa casa estaba a nombre de la abuela. Bueno, el tipo encima siempre quería como meter cuchara, ¿no? En plan de, quiero rascar más todavía, ¿no? Y yo, joder, tío, matas a alguien, no te pillan, te vas de rositas, cobras una pensión de viudedad y encima, tío, te quieres intentar rascar por otro lado a ver qué es lo que consigues, ¿no? Bueno, pues resulta que, claro, empiezo a indagar, digo, ¿y este tío dónde está? Cuando ya el caso lo habían vuelto a cerrar, digo, ¿dónde está viviendo este tío? Y el tipo estaba viviendo en otro pueblo, ¿no? Bastante alejado de donde habían ocurrido los hechos. Claro, esto habían pasado 15 años, ¿no? Entonces averiguo dónde estaba viviendo y averiguo que el tipo tenía una nueva pareja que era una chica y que, bueno, esta parte sí más o menos la puedo contar, era, porque igual no lo relaciona a la gente, era un Weimar, ¿no? Donde el tipo se había ido a vivir, ¿no? A un barrio concreto de Weimar. Y entonces la chica esta era una chica que por lo visto tenía un ligero retraso, ¿vale? La típica chica que tú ves que no, bueno, que falta algo. Por lo visto de pequeña se le había caído un niño cuando ya se había dormido, que era, no sé si era un sobrino, y se había quedado como impactada, y era una chica como muy apocada, ¿no? Y que era un personaje de mucho cuidado, había iniciado una relación con ella y se había ido a vivir con ella a casa de ella y los padres de ella, ¿no? Y entonces digo, joder, este tío y tal. Y un día consigo averiguar quién es uno de los hermanos de la chica, ¿no? Y me reúno con él en una gasolinera. Me acuerdo de la gasolinera que está subiendo por el cruce de Weimar a la primera, ¿no?
Y me reúno con el tipo, él era conductor de ambulancia, ¿no? Empezamos a hablar y tal, ¿no? Y le explico, mira, yo es que he revisado el caso de la muerte de la mujer de este señor que ahora está haciendo con tu hija. Y sí, sí, tal cual. Entonces le empiezo a preguntar, ¿no? Y le digo, y me dice, y le digo, bueno, ¿y cómo es él y demás y tal? Dice, bueno, él es un tío bastante raro, bebe mucho, es un poco autoritario, hace cosas raras, como que de repente estamos todos en casa de mis padres y el tipo dice que se va a comprar tabaco y vuelve por la puerta de atrás, ¿sabes? Y nos quedamos como si el tipo pensara que estamos hablando de él, o sea, cosas raras, ¿no? Y dice, y además el tío está ahí en casa de mis padres y coño, yo y mis hermanos estamos mosqueados porque nosotros vivimos fuera, pero lo vemos al tío siempre en una actitud como muy de que es el dueño de la casa, ¿sabes? Está allí de prestado el tío y es como el dueño de la casa, ¿no? Porque es el que pues, ahora se come, ahora digamos, mis padres son muy mayores y mi hermana, pues la pobrecita, es como es, ¿no? Y le empiezo a preguntar más cosas y tal, ¿no? Y digo, temas de dinero y tal. Dice, no, bueno, dice, lo único es que sabemos que le ha preguntado mucho a mi hermana, porque mi hermana tiene unas acciones de agua, eso ahí en Weimar es bastante típico, ¿no? El que tiene acciones de agua tiene pasta, entre comillas, porque sabes que el agua en Canarias tiene su valor, ¿no? Entonces, digamos que eran unas acciones de agua que los padres, pues viendo que se hacían mayores, para dejar a su hija protegida, pues le dejaron esas acciones todavía en vida por si pasaba algo, la chica pudiera salir para adelante, ¿no? Y este tío estaba preguntando mucho por las acciones de agua últimamente, ¿no? Entonces ya vino el momento culmen de la entrevista cuando empezamos a hablar, le digo, bueno, ¿y de la muerte de su mujer os ha contado algo? Dice, sí, que murió en un accidente de tráfico. Y le digo, no murió en un accidente de tráfico. Dice, ¿cómo que no? Y tal, si nos ha dicho eso el tipo y tal. Digo, no, se le saco los papeles, explico, mira esto tal, no sé qué, tal, y el papel, mira, además, mira, aquí lo tienes, la policía lo dice, principal investigado, tal. Es cierto que no se han conseguido pruebas suficientes para meterlo en prisión, pero mira, lo que ha pasado de verdad es esto. Claro, que el hombre le fue cambiando la cara, ¿no? Le diste el día. Le diste el día. Entro por la puerta para adentro. Al cuñado. Claro, pero fíjate que el tipo al final me dijo, dice, joder, Feri, es que ahora comprendo un montón de cosas, tío. El tipo aparte que el tipo no les caía bien a ninguno, ¿no? Pero es lo típico, yo que sé, el novio de mi hermana, pues vale. Pero el tipo empezó a comprender un montón de cosas, ¿no? Que el tipo nos contó que esto, que nos contaba que esto otro, que tal, que no sé qué y tal, y el tipo esto. Y bueno, digo, para que lo sepáis nada más, y bueno, y yo sé. Y joder, terminó la reunión y a los 3 días me llama, yo tenía un amigo ahí en Weimar que vivía cerca, ¿no? Me llama y me dice, oye, Félix, dice, oye, ¿ha pasado algo con la familia de no sé quién? Digo, no, ¿por qué? Dice, es que han venido los hermanos de no sé quién, han entrado por la puerta de la casa y el tipo se ha tenido que ir corriendo con un ojo morado y con la ropa puesta. ¿Ves? Sí, te dije yo. Y no volvió, el tipo no volvió. No volvió. Por lo que sea. Bueno, se habrá tropezado el chico, pero... Sí, y me di el gustazo de contárselo a los hijos de la víctima y tal. Digo, mira, pasó esto y tal. Que se joda, ¿sabes? Me dijeron. Entonces, joder, ya te digo, no es que a mí, no es que yo tenga ningún tipo de intención de ir de justiciero ni nada por el estilo, pero hay veces que dices, bueno, al final el karma, tío, yo creo que, quiero pensar que el karma al final te hace reconducir las cosas, a veces muy tarde, ¿no? Pero las hace reconducir, ¿no? Y por lo menos me quedó esa satisfacción de decir... Hoy en día ya ha pagado ese hombre, o está pagando, ¿no? Sigue eso por ahí. No. Sé que tiene cirrosis, eso sí. Bueno, Porque la vale. vida. Pero claro, esa familia, bueno, ya entre comillas han pasado muchos años y tal, y ellos están contentos porque, bueno, se hizo todo lo posible, ¿no? Fue una guerra titánica, ¿no? Pero siempre me acordaré de esa anécdota que dije, joder, tío. Digo, encima el tipo, Corea, ¿sabes? Era un máquina, ¿no? O sea, el tipo era todo lo chungo que puede ser una persona, ¿no? Porque encima estaba metiendo cuchas, como sea, encima quería la casa. Claro, el tipo era un tipo que estaba acostumbrado a vivir parasitando. Un máquina, ¿no? Era un tipo que estaba acostumbrado a vivir parasitando. Entonces él parasita a las personas y más cree que las personas son posesión de él y que ya está. También ten en cuenta que el crimen había ocurrido en una época en la que ni se hablaba de violencia de género, ni había juzgado de violencia de género, ni hubo ninguna manifestación feminista ahí en apoyo, ni nada por el estilo. O sea, fue un tema como muy tasado que quedó ahí como, bueno, esto no se sabe muy bien qué pudo haber pasado con los medios que había en esa época. Y entonces, Que hoy se hubiese resuelto diferente, ¿no? hombre, se hubiesen hecho muchas más pruebas. Bueno, a ver, hoy en día, cuando muere una señora, con todos mis respetos, evidentemente el primer sospechoso siempre es el marido. Y más si se van a divorciar esa semana. O sea, el tipo lo hubiesen apretado a base de bien, ¿vale? Y hay muchos más métodos. Los jueces antes tenían más temor, ahora hoy en día, no, sobre la marcha usted prisión preventiva, luego ya veremos. Pero de momento usted está investigado, ¿vale? Porque, claro, hubo mucha gente que se quedó en el camino, ¿no? Hubo muchas mujeres asesinadas que quedaron en el camino y de las que ya no nos acordamos, ¿no? Y, joder, entonces se hubiesen hecho las cosas distintas. Pero bueno, esa fue otra anécdota de las muchas que tengo, que al final te quedas pensando y dices tú, bueno, mira, es como cuando ves una película de Tarantino, que a veces las cosas se vuelven rocambolescas, pero dan la vuelta, ¿no? por otro sitio.
Llegado al punto este, quiero entrar en otro caso, sí que me gustaría preguntarte, porque sí que es verdad que me toca, por la consecuencia después, familiar mío me comenta que ya tiene una vida diferente y demás, y me encantaría saber si se sabe algo más o si pudiste indagar en ese momento, cosas que los de a pie no pudimos, con el caso Tomás Jimeno. Caso que nos toca a nosotros. Sí, un poco. Nos toca a nosotros un poco porque Tomás Jimeno se dedicaba a jugar a pádel y demás, y jugaba a los clubes donde nosotros jugábamos. Y cuando pasó, yo no sabía quién era ese hombre, ni tú, ¿no? De verlo, sí. No, yo sabía quién era, claro, porque la expareja de mi hermana. Ah, claro. Pero me refiero, no de decir yo, es que era súper buen pibe, no. Sino de saber quién era por el mundo del pádel y demás. Sí. Y todo, me acuerdo, ese mismo día, dijimos, decimos, yo es este. Y todos los del club diciendo, eso es imposible, ese hombre se desvivía cada vez que venía aquí. Todo en el club hablando, todo el mundo diciendo eso. Y nosotros en plan, nosotros nos quedamos en plan, ¿pero qué pasó? ¿Qué tal? Y claro, después vimos todo lo que había pasado después de. Pues fueron días cruciales. Me acuerdo que hubo algo buscando por debajo del barco, buscando el submarino buscando debajo, que al final el belga, el nuevo novio de ella, lo pagó durante una semana más, ¿puede ser? Esa parte no lo sé. No lo sé, yo creo que no, porque era un barco que pertenece al Instituto Oceanográfico, creo. Entonces fue un barco que se trajo de Galicia. Ese barco desplegó un dron submarino, y el dron submarino era el que iba haciendo batidas para sondear el fondo marino a ver si encontraban algún elemento que pudiera hacer sospechar que se encontraban alguna de las niñas, ¿no? De hecho, así fue así porque era un ancla, creo. Como eso, digamos, tiene una especie como de sonar, me parece. Entonces, las señales metálicas lo que se encontró realmente fue un ancla. Y cuando se encuentra el ancla, se encuentra la bolsa. La bolsa se encuentra una de las dos niñas, ¿no? La otra bolsa abierta porque... Pudiste ver el caso entonces, entiendo, ¿no? A ver, también me tocó de cerca por muchas circunstancias. De hecho, la hermana de él era abogada, ¿no? Y en alguna ocasión, pues, estuvimos hablando. Aparte de que el abogado luego de la chica era el decano, que también tengo bastante confianza con el decano del Colegio de Abogados. Los guardias civiles que llevaron el caso los conozco de otros casos. La gente del barco, al final, esto es la teoría esta que dice que dos personas de cualquiera del mundo están relacionadas por un máximo de 6 personas, ¿no? 5 personas, sí. 5 o 6. Pues eso es verdad. Y si es dentro de este mundillo, pues más todavía. Entonces, bueno, maneja bastante información. De hecho, yo fui el primero que tuvo copia de la denuncia que puso ella el día que no le devolvió los niños, ¿no? Pues se criticó mucho a la Guardia Civil de que ella había ido a poner... Eso es lo que no tengo ni idea de qué pasó previamente. Se habla del dinero que retiré el día antes, se habla de que los días antes estaba un poquito más... Algo de eso se habló. Hubo muchos bulos. Exactamente. ¿Qué pasó de verdad en plan? No, lo que pasó fue simplemente que él llegó un momento en el que asumió que iba, entre comillas, a perder de alguna manera, o él creía que iba a perder a sus hijas, que además las perdía siendo él, o creyendo ser una especie como del cornudo de la situación, pienso yo. Esto con todos mis respetos, ¿no? A los familiares de él, por supuesto que no tienen culpa. Y en aquel momento dijo, bueno, pues sí, pues como han hecho muchos, ¿no? Que han practicado lo que luego se denominó la violencia vicaria, ¿no? Que realmente no es el término correcto, pero bueno, criminológicamente a veces se llama crimen por desplazamiento, ¿no? Cuando matas a alguien para hacerle daño a una tercera persona, ¿no? Entonces llega un momento en el que él pues, decide quitar la vida a las niñas y porque piensa que es la mejor manera de matarla en vida, ¿no? De hecho, tuvimos un caso y nuestro colega común, Román, lo sabe. Fue un crimen en el sur de Tenerife, que fue también un chico que mató a su hijo, mató a sus suegros y todo por hacerle daño a su pareja y a ella no la mató, ¿vale? Entonces esas cosas han ocurrido, ¿no? Y ocurren, lamentablemente. ¿Cómo te llega a cambiar la cabeza? Yo iba a decir lo mismo, te lo juro por Dios. A lo mejor el Román sabrá decirlo mejor que nosotros. Te lo juro que ¿Cómo te llega a cambiar la cabeza de ser tan con tus hijos a decir, quitar la vida, que es lo más grande que hay, ¿no? Tú lo ves desde fuera como un amor aférrimo a tus hijos, pero a lo mejor lo que hay es una especie como de síntoma de control sobre algo que has cosificado como que te pertenece a ti. Pero es que eso se lleva haciendo desde tiempos bíblicos. Seguro que recordaréis alguna leyenda griega donde hay una madre que mata a sus hijos por odio a su marido, o de hecho hay algún síndrome así descrito en la psicología, o al revés, o yo qué sé, o en el mundo animal que haya madres que acaben con sus crías por alguna razón. O sea, ese tipo de conductas ocurren.
Lo que pasa es que se tienen que dar una serie de circunstancias personales, individuales, Psicológica. psicológicas. Este era un tipo, entre comillas, que bueno, que tenía su especial personalidad con respecto a muchas cosas que hacía y hábitos que tenía, ¿vale? Más luego la situación, No escuchaba nada de eso. temas relacionados con consumos y demás, ¿vale? O sea, que quiero decir que hay un montón de cosas ahí que tú puedes ver a una persona. Que nosotros no somos iguales delante de nuestros padres, que con nuestra pareja, que con nuestros compañeros de trabajo, que con nuestros amigos, que en la intimidad, que con nuestros hijos. Nosotros somos una mezcla de todo, ¿no? De todos esos ambientes, ¿no? Y hay cosas que tú ves desde un punto de vista y dices, ah, pues mira, es un marido ejemplar, o es un tío de puta madre, o es un tío genial, o una tía estupenda, y luego resulta que son más malos que Satanás, por otro lado, ¿no? Ese día, me acuerdo, estaba jugando tú y yo a pádel. Y yo creo que nadie dijo nada malo de ese hombre ahí, ¿eh? Que después pasó lo que pasó, lógicamente, ¿no? Pero en plan, ese día nadie dijo nada. De todas maneras, la gente no tiene por qué ser mala para hacer cosas malas, ¿eh? O sea, tenemos cinematográficamente estamos muy aleccionados para pensar que el villano de la serie, de la película, es el malo, porque mira, se le ve que es el malo, que es el villano, que es mala persona. No, no. Hay gente que comete verdaderas atrocidades y por eso no tienen por qué ser en todas las esferas de su vida gente mala, ¿eh? Puede ser gente normal, o incluso agradable, o cariñosa, o yo conocí asesinos en prisión y me he entrevistado con ellos, que, joder, que los ves y te dices, este tío y yo podíamos ser amigos si estuviéramos fuera, ¿no? Pero resulta que hay un determinado momento que toman una decisión en su vida y que a ti te parece una cosa increíble, pero que habría que ver. Se te rueda el mento. Y se fuera. te rueda un mento que hay aquí. Te se juro que rueda el mento. te admiro un montón el decir que te puedes sentar con ese tipo de personas a hablar. Creo que no sería capaz. Nosotros siempre hemos comentado, hay un Sistiaga. Hay un Sistiaga, he visto la entrevista de un Sistiaga con Garavito, que me parece alucinante la templanza que tuvo ese hombre con tal asesino comentándote La bestia. que sí, que le han matado 200 niños, que se le imputan más o menos 200, sí. Y que cuando se despide Y cuando se despide le dice, ¿recuerdas a tu hija? ¿O cómo es? Le dice, sí, saludos saludos a su hija. Bueno, a ver, siempre hay algún psicópata hijo de mala madre, ¿no? Y si alguna psicópata... Salía de prisión ya y le dio un cáncer 2024 salió. y le dio un cáncer en el ojo, ¿no fue? En un Y ojo. se fue para el carajo el día antes, semanas antes de salir. Mira, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas murió Ponce, que era el brujo de Vista Bella, ¿no? Lo subiste hoy a YouTube, subiste una Voy a hacer un directo sobre ese tema. me salió aquí y vi, porque nosotros somos de la Cuesta, y vi aquí un El brujo tal de que Vistabella. me quedé loco. Sí, fue una pareja que asesinó a 2 niños, bueno, porque no eran hijos de los dos, digamos, porque los dos eran, digamos, separados, y mataron a sus 2 hijos ahí en Vista Bella y que además los estuvieron encerrados en la casa con los cadáveres durante un montón de semanas, ¿no? Y fue un tema bastante rocambolesco, ocurrido en el año 2011, si no me falla la memoria. Que no recuerdo nada de eso, Vistabella. O sea, al lado de casa. Al lado de casa. Y fue rocambolesco y murió el tío en prisión hace poco. Y se fue un caso heavy ahí. Más heavy, estuvimos nosotros incluso como acusación popular con nuestra abogada. Hubo un giro copernicano en el último día del juicio porque le habían mandado una carta a ella. Eran una pareja de imputados para ver si ella se podía comer el marrón. Esa carta se la intervino la abogada. Nosotros... Me hizo gracia. Mira, ¿te importa a ti? Buena historia. Sí, bueno, te lo cuento, pero habría que verse, ¿no? El tipo era un personaje de mucho cuidado, ¿eh? Vivió con cadáveres en la casa durante... Vivieron con los niños muertos durante bastantes días, ¿eh? Hasta que ya dio olor, los vecinos avisaron y como la madre de ella sabía y la hermana sabían que tenían problemas psicológicos importantes, al final ya avisaron a la policía y demás. Ya cuando la policía fue a intervenir, se encontraron uno que se intentaba tirar por una ventana, a ella encerrada en un cuarto, en fin, un tema tremendo. Y el juicio fue también una cosa tremendísima. Sobre todo porque, como os digo, cuando las víctimas son niños es más delicado. Es más delicado. ¿Cuántos años te caen por eso? No, un asesinato son 20 años. En el peor de los ¿Cuál? casos. Hoy en día las leyes, ya sabéis que ahora tenemos la prisión permanente revisable. No es agravante acabar en casa durante no sé cuántos días con el cadáver. No, Eso que estás como una almendra y ya está. no, ni descuartizar un cadáver tampoco. Está como una almendra. Tampoco. No, o sea, quiero decir, no porque tengas conductas antisociales posteriores a la comisión de un asesinato significa que te vaya a caer más pena. Debería, ¿no? Porque eres más peligro para la sociedad. Pongo el currículum ahí. ¿No? Y... No es lo mismo que tú cojas y apuñales a alguien y lo mates, que tú cojas, apuñales a alguien y lo mates, como también hablaremos, que lo descuartices, que lo metas en una nevera, que te lo lleves para
Yo pienso que eso son cosas diferentes. A ver, hoy en día estamos hablando de un caso... ¿Se pena igual? No, estamos hablando de un caso ocurrido en 2011. La legislación era una y ahora sabéis que tenemos lo de la prisión permanente revisable. Que eso se puede aplicar cuando se den determinadas circunstancias. Entre ellas, hoy en día sabéis que se valora mucho el tema de pues, ocultar el cadáver para causarle incluso un sufrimiento mayor a los familiares porque hace desaparecer el cuerpo, tipo caso de Marta del Castillo o cualquier otro de los que seguramente os sonarán, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado. Pero eso ha cambiado hace no demasiado, ¿vale? Y con ese cambio de ley, no se puede acoger a caso antiguo. No, porque existe un principio básico en la legislación, que es el principio de la irretroactividad de las leyes, que significa que solamente puedes aplicar una ley nueva cuando es favorable al preso, no cuando es desfavorable a él. Pero si él es el malo. ¿No? Si estuviera hablando con mi hijo de 10 años, se lo explicaría igual. Sí, hijo mío, él es el malo, pero la ley es así. Te quedó guapísimo. Pero si eres el malo, papá. Sí, Ah, si eres el malo. pero lo dije así porque me entendiera. Lo pero- dijiste increíble. Sí. No, pero fíjate que, mira, para esto, a ver, nosotros esto nos lo tomamos en plan chiste, pero es verdad que hay veces que cuando ves la simpleza con la que muchas veces, pues, a veces un niño ve una cosa así, ya os cuento si queréis otra anécdota, te das cuenta de que en muchas ocasiones nosotros la vida la hemos complicado, ¿no? Y a veces a lo mejor deberíamos de volver a la esencia básica de valorar las cosas. Entramos muchas veces en tantas justificaciones, comprensión, tanto buenismo en muchas ocasiones que a veces, por eso echa uno de menos las películas de luego de western de cuando las cosas son buenas y cuando las cosas son malas, ¿no? ¿Quién es el bueno y quién es el malo, no? Que eso pasaba, ¿no? Cuando veías una película empezada le preguntabas a tu padre, papá, ¿y quiénes son los buenos, no? Y siempre te decía, no, pues los buenos son estos, o no hay buenos ni malos, o esto. Pero eso es curioso. Y eso me recuerda a un caso, para seguir sembrando anécdotas la entrevista, de un matrimonio alemán que en el sur de aquí de Tenerife, con sus 2 hijos salieron a hacer senderismo por la zona de Adeje y él en un determinado momento intenta acabar con la vida de su mujer y de sus 2 hijos. Estaban separados, ellos vivían en Alemania, él vivía aquí, bueno, sin entrar en demasiado detalle, ya de todas maneras esto se enjuició en su momento. Él mata a la mujer, mata al niño mayor y el pequeño, que no me acuerdo qué edad tenía, tendría 4 o 5 años el niño, huyó, salió corriendo y corrió por el medio del bosque y tal. Y de hecho una pareja de un pueblo cercano, estamos hablando, ya te digo, la zona alta de Adeje, ¿no? Arona, Adeje, toda esa zona de ahí arriba. La pareja como que dice, oye, hay un niño rubio corriendo, ¿no? Y pararon, ¿no? ¿Y esto qué es, no? Un poco de película de terror aquello, ¿no? Y encuentran al niño, ¿no? Manchado de barro. Creo que incluso el niño había intentado comer barro porque tenía sed y tal. Bueno, tema súper desagradable, ¿no? Cogen al niño, no se consiguen comunicar con él porque es alemán, lo llevan en el coche hasta la casa de una vecina alemana que vive en la zona y que hablaba también español. Y empieza a contar, el niño a relatar lo que pasa, van a la policía, bueno, una historia. La anécdota, por resumir la historia, es que cuando hay un momento determinado que al niño se le toma declaración, ¿vale? Que realmente lo que se hace es una exploración psicológica que se graba, ¿eh? Hay una parte que el niño explica y dice, es que papá nos dijo que nos quería llevar a una cueva para enseñarnos huevos de Pascua, ¿no? Era la época de los huevos de Pascua y tal, y que teníamos que encontrar los regalos. Dice, pero claro, cuando yo empecé a ver que estaba haciendo mucho daño a mi mamá y a mi hermano, dice, pensé que era mejor estar vivo que los regalos y me fui corriendo, ¿no? Mira, me dice todo. Y es loco, hermano. Claro, es que eso hay que verlo, ¿sabes? Que, fíjate la inocencia del niño en ese momento. La simplicidad del... Claro, pero él lo que pensaba en ese momento eran los regalos, ¿no? Decía, claro, yo en su momento pensé y dije, ¿qué hago? ¿Me quedo a buscar los regalos o porque si no me matan a mí también? Entonces se fue corriendo, ¿no? Y ese tema fue muy heavy, ¿eh? Joder. Fue muy heavy, sí. Agüita, tío. La hostia. ¿Cómo? Es que te lo juro, ¿cómo vives con todas esas cosas en la cabeza, tío? Todos los días. Sobrevivo a base de tomar vino con Román los fines de semana. Ey, buena terapia, ¿eh? Esa, ¿eh? Muy buena terapia esa, ¿eh? Se olvida cosas. Camuflamos en terapia, pero realmente tomamos vino. Lo que pone, la siguiente vez que vaya aquí una botella de vino, ¿eh? La próxima vez que vaya a tu gabinete quiero una botella de vino, ¿eh? Para pasarla mejor. que lo estaba mirando ahí y me estaba mirando. Que haremos pegue, si no, para lo que es el clip de lo que dijimos de Tomás Jiménez y demás. Dijiste antes que hubo un montón de bulos. Sí.
Primer bulo, por ejemplo. El bulo fue que ella quiso poner la denuncia ante la Guardia Civil, nada más desaparecer los niños porque él no se las había entregado y que no le hicieron caso. Y no es cierto. O sea, ella va a poner la denuncia porque evidentemente él no le entrega los niños esa tarde, ¿no? Creo que era por la tarde. Pero claro, ella va al puesto de la Guardia Civil y lo que denuncia es que efectivamente que los niños no se lo habían entregado. Entonces la Guardia Civil le pregunta, vale, ¿ustedes tienen un convenio regulador que lo obligue no sé qué, no sé cuándo, tal? Creo que no y tal. Bueno, mire, ¿y usted teme algún peligro sobre los menores, no sé qué? ¿Cree que él sería capaz de hacerle algo a ellos? No. En aquel momento ella no se podía imaginar lo que iba a suceder. Y el Guardia Civil, que no tenía por qué haberlo hecho, aún así cogió el teléfono y lo llamó el tipo. ¿Vale? Y le dijo, oiga, mire, que está aquí su expareja, lo que sea, la madre de los niños, que no se los ha entregado, que no sé qué. Y el otro, pues no se los voy a entregar, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Ah, bueno, pues está. Y al final el Guardia Civil lo que le dijo, mira, señora, esto es un tema de familia, que es lo que todos los fines de semana ocurren situaciones en las que hay parejas que no entregan a los niños. Todos los fines de semana pasa eso en cualquier lugar de España. ¿Vale? Y si encima, en ese tipo de situaciones, la pareja está diciendo que no teme, porque era obvio que nadie podía esperarse algo así, pobre mujer, ¿sabes? Que iba a pasar eso, pues menos aún el Guardia Civil tiene capacidad para dirimir en una cuestión que es de pareja, entre comillas, ¿vale? Eso en todo caso, pues pone usted una demanda por quebrantamiento de tal, o un tema civil, o haga usted esto, haga usted lo otro, pero yo lo que no puedo hacer es poner una pistola en el pecho a su marido para esta historia. O sea que bastante hizo el Guardia Civil en aquel momento, ¿no? Y en aquel momento, lo que se quiso vender es, no, pues que no hicieron nada, ¿no? Es que la situación no era así. Yo tuve copia de la denuncia, de hecho la llevé a Cuarto Milenio, y bueno, a Horizonte, y estuvimos hablando del tema, y la leí ahí y la gente lo entendió. Luego también que si la Guardia Civil se había cruzado con el tipo, que era verdad, porque sabéis que era la época de confinamiento, semiconfinamiento, la Guardia Civil en una lancha se cruzan con él cuando, no sé si él volvía o iba a dejar los cadáveres y claro, evidentemente le llaman la atención sobre que no puede estar circulando y poco más, pero claro, la gente dice, oye, ¿por qué no lo detuvieron? Y el Guardia Civil, ¿cómo se va a imaginar que iba en la lancha? Que este señor acababa de tirar a sus hijos al... Pero él no se mató ahí en el mismo sitio. Pero hizo varios viajes, ¿vale? No fue ir y matarse él con las niñas. Volvió al tal, compró un teléfono móvil, volvió otra vez, la llamó a ella antes de quitarse la vida a él. Él llegó a hacer, creo que fueron 2 viajes, ¿vale? No fue todo de una. ¿Y la llamó diciéndole que había hecho eso? No, la llamó contándole otras frases, pero despidiéndose de ella al mismo tiempo y demás, ¿no? De hecho, se supone que donde él se arroja no es el sitio donde arrojan a los niños, ¿vale? Es otro lugar, por el tema de la señal del teléfono y demás. Dios, mi madre. Wow. Pero eso no... Y muchos más bulos que hubo, que si el tipo había estado por la laguna, y eso era porque se sabía que uno de los repetidores de las antenas que había captado el teléfono de él era un repetidor de la laguna, pero... Y haberlo cogido abajo del... Claro, pues si es por la cobertura, por no sé qué, y la gente, no, estuvo por la laguna. Digo, Se habló también que el día anterior había sacado un montón de dinero. Yo me imagino a este hombre en su casa, Con bulo también, ¿no? con redes sociales, ¿no? o sea, había habido dinero y tal, pero cuando tú montas una operación para quitarte de medio y irte a vivir a otro sitio que no te busquen, eso no se prepara de un día para otro. Eso hay que prepararlo con tiempo, hay que conseguir dinero, recursos, hay que salir de la isla, hay que buscar una manera de que no te detecten. Es muy complicado. Y todo aquello se decidió realmente en poco tiempo, ¿eh? Todo aquello se decidió y hay que entrar muy bien en los factores individuales de cómo él vivió el tema de que a él ya no tenía una relación con ella, de que ella ahora estaba con un tipo que tenía más dinero que él, que además era un tipo que, entre comillas, él le había presentado a ella porque estaba buscando terrenos para comprar. O sea, todo ello, pum, 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 se le va acumulando en el orgullo ahí, en el esto, tal. Y que de repente dices, hostia, se va para Bélgica con mis hijas, ¿sabes? Claro, no. O algo así, y vete tú a saber, ¿vale? Pues eso, ¿cómo estás tú en tu casa viendo Twitter, ¿no? O viendo Instagram, o viendo lo que sea, y estás viendo cosas que son mentiras, ¿no? Eso tiene que ser, para ti tiene que ser... En muchos casos, No diciendo que esto no es así. en muchos casos hay mucha desinformación, claro. Y no sé si has tomado contacto con ella después de... Con la madre de las niñas después de... Yo nunca llegué a hablar con ella y tal, pues tengo buena relación con su abogado. con el abogado dijiste que... Tengo buena relación con su abogado y tengo relación. En su época coincidimos a nivel laboral con la abogada que es hermana de él, ¿no? Del desaparecido, legalmente, ¿no? Porque no sea... Legalmente es un desaparecido, aunque todos damos por hecho de que se quitó la vida hundiéndose, ¿no? Pues no se encontraba nada de su cuerpo. No, lo que sí se encontró fue una botella de oxígeno que se supone que él pudo haber cogido para intentar bajar a cierta profundidad y estar allí respirando un rato hasta que se quitó la vida, ¿no? Pero entonces se da por hecho la investigación y todo el mundo da por hecho de que él se quitó la vida y que, bueno, su cuerpo a lo mejor nunca va a aparecer.
pero desde el punto de vista legal está declarado desaparecido. De hecho, su ADN está en la base nacional de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar, claro. Mi madre. No sabía esa parte, te lo juro. No, te lo vas a saber. No, pero claro, por tele se ha dicho mil cosas, como tú dices, muchos bulos, mucho tal, pero no se asemeja ni a la realidad. Y como último diría yo que creo que es el colofón final, aparte, lógicamente, de Caso Sancho, que sacaste un libro sobre él, sobre el caso entero y demás. Entiendo que tú lo habrás estudiado, te lo habrás mamado hasta atrás. Bueno, bastante. Demasiado. Fue muy raro, ¿no? El tipo actuó después como... No, a ver, yo la verdad que en el caso Sancho entro entre comillas porque cuando se descubre al principio el crimen y se hace noticia, pues sobre todo algunos youtubers empiezan a intentar hacer un seguimiento del caso y bueno, como yo aparte tengo mi canal, pero también colaboro con otros canales, pues algunos canales fuertes pues me piden que yo sea uno de los que participe, que opine y demás. Y durante el año que duró la investigación hasta que llegó el juicio, pues toda la información la estuvimos compartiendo a través del canal de mi compañero y amigo Triunarts. Él consiguió el sumario, tenía muy buena relación con los abogados de la familia de la víctima, trabajamos sobre el sumario y además fue curioso porque a nivel de los medios de comunicación tradicionales, es decir, en la televisión lo que había era un blanqueamiento de la imagen del asesino, ¿no? Sí. Pero además muy súper descarado. Entonces en YouTube, curiosamente, lo que ocurrió, que es donde normalmente lo que se prodigan son los bulos, pues fue al revés. O sea, la realidad de lo que había sucedido se contaba en YouTube y de hecho la gente empezó a dejar de ver la tele y lo que veía eran los canales de YouTube para enterarse de lo que pasaba con el caso de verdad, ¿no? Y además tratados de... En la tele se intentó blanquear a muerte para que viniera a España, ¿no? Para que se jugara en España. No sé si para eso o porque el padre del asesino es un tío guapo o... Actor famoso, ¿bien? Sí. No sé, de hecho, vamos, sería objeto de un estudio sociológico, saber por qué ocurrió. Pero lo cierto es que te contaban una película en la tele y la realidad era la que podías ver en YouTube, que era curioso, ¿no? A ver, había de todo, había canales también que decían que el tipo estaba, realmente Edwin Arrieta estaba vivo y que no lo habían matado, ¿no? Pero la mayoría, los canales más o menos serios se volvieron muy potentes, ¿no? Consiguiendo incluso conexiones en directo con Tailandia, en el momento de la lectura de la sentencia, trayendo a expertos forenses, comentando datos, noticias, desglosando el sumario, o sea, se hizo un trabajo brutal. Yo me acuerdo que se hablaba en todos lados. Sí, claro, En como todos para no lados. oír. Tenía directos casi todos los días, que yo había momentos que decía, madre mía, pero más vamos a hablar y tal. Sí, porque hoy vamos a hablar de esto. Ah, tú con unas ganas de poner televisión canaria para verte un western ahí, ¿no? Del carajo. ¿De verdad? Y yo digo, a ver, vamos a ver en Prime, uno antiguo. Venga, ¿sabes? Pero, madre mía. Y nada, pero fue una experiencia interesante, ¿sabes? Fue un libro curioso y... Este caso lo que pasó fue un rollo pasional, ¿no? Él eran como pareja y no, algo así. Es que yo tampoco me entero mucho porque no veo mucha tele ni veo nada. Todas las relaciones de pareja hay una parte de dinero y hay una parte pasional, evidentemente. Y lo que... ¿Era su médico también? O... No era su médico, era cirujano plástico. Él era cirujano plástico, pero no era su cirujano plástico. Vale. ¿Y cómo, o sea, Mírate a mis vídeos. No te puedo resumir un caso de un año entero. Ey, ¿de qué iba el caso? Y tal, madre mía. lo se mató, lo bajó, se lo lo bajó. descuartizó, lo metió en no sé dónde y se lo llevó. Más o menos. Pero bueno, Es un resumen. este hombre estudiando toda la vida. Cómprate mi libro. Lo puse el otro día por WhatsApp que me pasaron no podía pillarlo. Pongáis, cuando subáis este vídeo, ponéis el enlace de compra de Amazon. Ya está. Yo creo uno también. De guapo, ¿eh? No, yo creo el tuyo, te lo lees tú circular. Como todos los libros, cabrón. Exacto. Pues fue un caso súper viral, la verdad, porque se llevó a los medios, como tú dices. Se llevó a los medios y se ejecutó en los medios, ¿no? A nivel divulgativo se ejecutó en los medios. Que fue lo bonito del caso. Y todos estos casos que hemos hablado por encima, es verdad, mucho y tal. Y me encantaría preguntarte, como conclusión final, y con esto acabamos, creo, porque ya estamos viendo el tiempo. El caso que está subiendo ahora, que estoy bastante enganchado por redes, que es el caso Angie. Yo quiero contar algo antes de que empiece a hablar de eso. Y es que el otro día, hablando de esta entrevista, Javi me llamó y me empezó a dar detalles del caso Angie. Porque, hermano, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué guau? ¿Por qué vi? ¿Por qué leí esto? ¿Por qué no sé qué, no sé cuánto? Y yo estaba almorzando con mi madre. Y tu madre te estaba mirando en Tú plan. estabas en videollamada. Y tu madre te Y mi dijo. madre diciendo, Oliver, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Porque además tú eres como muy explícito, eres muy mago, ¿no? Tú eres un mago. Sí, 100%. Porque el tío no sé. Y mi madre estaba ahí comiéndose unas croquetas, la pobre. Y estuvo Y se gracioso. La volvió. situación estuvo graciosa. Hay una pelea ahora con el caso Angie con el tema Netflix, ¿verdad? Que subiste el otro día un directo hablando Sí. sobre eso, como que por culpa de ella no se va a emitir o se pausó la emisión o algo así. Sí. A ver, durante varios años, ¿cuántos años hemos estado con el
En el 96 fue que Mateo El caso tiene su intríngulis, o los casos, porque... En el 96, no éramos ni nacidos. hay dos asesinatos. A ver, hay dos investigaciones criminales relacionadas con Angie. Una en el 96 y otra en el 2008. El 2008 es un asesinato que se demuestra que comete y a ella se la condena. Cuando se la condena por ese crimen, se empieza a revisar, o se me pide a mí que revise la muerte de su marido en extrañas circunstancias en el 96 en Maspalomas, ¿vale? Y de hecho al final ese caso se consigue reabrir, a ella se le imputa temporalmente, luego se volvió a archivar, pero se le imputa por asesinato durante un tiempo. Y bueno, y luego aparte hubo otra serie de cuestiones, muertes y circunstancias extrañas relacionadas con esta señora, que en principio hacen barajar la posibilidad de que se trate de una asesina en serie, ¿vale? Entonces, fruto de todo eso, digamos, se creó un documental de 2 capítulos en Netflix, del que yo fui asesor de la serie y participo en todo un episodio y parte del primero. Y eso se iba a estrenar el jueves pasado. Se iba a estrenar el jueves pasado y ya se sabía, y ella sabía que se iba a estrenar, ¿no? Entonces, evidentemente, pues lo que ocurre es que utilizando un ardid legal, esta señora consigue a través de sus abogados que se paralice la emisión del documental porque, según ella, se utilizan imágenes suyas que son anteriores a la comisión de los hechos. Porque durante la grabación del documental, pues obviamente los productores contactaron con familiares de, pues por ejemplo, del marido de Angie, fallecido, como ya digo, en extrañas circunstancias, y había grabaciones pues de su viaje de novios, de no sé qué, de tal, en fin. Y todo eso evidentemente ha servido para documentar la serie. ¿Qué es lo que ocurre? Que ella inicia la demanda y antes de que pueda resolver el juzgado, se va a emitir la serie. Cuando eso va a suceder, sus abogados hablan con el juzgado y le dicen, bueno, decide usted lo de que decida, pero mientras tanto ordena una medida cautelar y que la serie no se emita hasta que usted tome la decisión final si esto se puede emitir o no. Entonces la jueza, creo que es jueza preventivamente, pues paraliza la emisión de la serie y ahora hay que esperar a ver lo que se decide. Que puede ser que decida que aquí no hay donde rascar y que se tenga que emitir la serie en los próximos días. O esto nos puede llevar semanas o nos puede llevar meses, ¿no? Habrá que verlo, ¿no? Pero a veces ocurre que los malos de verdad, que sí los hay algunos así, son tan malos que llegan a poner en jaque a veces a la justicia, a los medios de comunicación. En este caso estuviste súper presente, ¿no? En todo. Claro. Bastante. De hecho, bueno, aparte de eso, a lo mejor a la gente le sonará que hace cosa de un mes y algo, ella, que estaba terminando de cumplir la condena por el asesinato de Ana Páez, el del año 2008, empieza a tener permiso de salida y en uno de esos primeros permisos de salida, cuando regresa a prisión, estamos hablando hace un mes esto, ¿no? Digo, lo de la serie hace una semana, pues lo de la prisión hace un mes. Cuando llega a prisión y entra en el módulo de admisiones, están ahí los mozos de escuadra y le comunican que queda detenida porque se han enterado que estaba presuntamente intentando contratar sicarios para cargarse a alguien. ¿Y ese alguien? Ese alguien, pues hay una lista de personas ahí. ¿Y estás tú en esa lista? ¡Wow! Sí. El huesazo. ¿Y cómo se ha hecho? Es que eso es complicado. No salgo de mi casa, Feli, vamos más nunca. No, hombre, si te han dicho que han detenido y tal. Claro, si te han dicho que han detenido, sí, pero no te paraste a pensar en plan, No, a mí cuando me llamaron, yo directamente, además, antes de que todo esto pasara, mi círculo cercano bromeaba y decía, esta tía cuando sale a la prisión, del primero que se va a acordar es de ti, Félix. Porque claro, yo reabrí el caso del año 96 y durante todos esos años que estuve investigada por ese crimen del 96, mientras cumplía condena por el crimen del 2008, no la dejaban salir de permiso. Porque le decían, oiga, es que usted está investigada por otro asesinato también. Entonces la tía se tiró hasta el 2023, creo que fue, o el 2022, que no le dejaban salir de... ¿Y va a salir? Ya ha salido 2 veces. Lo que pasa es que ahora, como está investigada por la presunta contratación de sicarios, pues no. De hecho, supongo que estará en un módulo, no sé si de aislamiento o qué. ¿Tú nunca has llegado a coincidir con ella? No he tenido esa suerte por ahora. No, coño, exactamente, suerte no. Al revés. ¿Qué me refiero? Pero yo me sentaría a hablar con ella, no tendría problema en ese sentido. O con los sicarios. Imagínate que no es mi caso. Yo creo que realmente el objetivo del sicario es otra persona, ¿vale? Pero bueno, es verdad que he estado en comunicación con los mozos y bueno, entre los posibles objetivos estamos pocos, no muchos, y yo soy uno. Eso lo tengo claro desde hace mucho tiempo. Pero quiero decir, tampoco te hubiese tenido conveniente con hablar con los sicarios, ¿eh? O sea... ¿Los sicarios están detenidos? No han querido contar nada a los mozos, ¿vale? Se sabe que ella estuvo moviendo cables. Joder, tío, estoy nervioso aquí, ¿no? Está el secreto de sumario, ¿vale? Claro. De hecho, yo estoy personado en ese procedimiento incluso, que cuando se levanta el secreto de sumario me tienen que dar copia de todo. Pero lo que te quiero decir es que... Tú ya has visto el sumario. Es delicado. Y además, fíjate, si tú eres... Yo no he visto todavía ese sumario, ¿vale? Ese que debe de ser relativamente pequeño, pero
Porque entiendo que los mozos le habrán hecho seguimientos, escuchas y de todo. Pero claro, tú imagínate, si tú eres investigador de la policía y sabes que hay una persona que está intentando contratar a sicarios para matar a alguien, y esto ha pasado en muchas ocasiones en Estados Unidos, ¿no? Recuerdo haber visto algún documental. ¿En qué momento detienes a la persona? Si la detienes pronto, a lo mejor no puedes demostrar que ha terminado de ejecutar los actos que puedan dar como resultado la muerte de una tercera persona. Pero si tardas en detenerla, a lo mejor se carga a la tercera persona. Mientras tanto, ¿le pones vigilancia a la víctima o no? ¿Tienes claro quién es la víctima o no? O sabes que hay una víctima pero no sabes quién y tienes una lista. Y tienes que hacerlo de manera legal, ¿no? Porque si usas una artimaña... Eso he escuchado yo, no sé si también es así o algo. Si tú investigas a alguien de manera no legal, no puedes presentarlo como acusación, ¿verdad? Evidentemente, o sea, los mozos de escuadra que han estado investigando. Lo que pasa es que es verdad que los mozos de escuadra allá la tienen en un objetivo desde hace tiempo y yo he tenido muchas conversaciones con ellos a lo largo de estos años, ¿no? Porque se sabe que es una tía que es una psicópata y una asesina en serie en potencia, ¿no? Entonces tú sabes que esta tía sale para afuera y es una bomba de relojería. Lo ha demostrado, evidentemente. O sea, tú imagínate. A ver qué asesino se le ocurriría, condenado, en su segundo permiso de salida, o el tercero, o el cuarto, uno de los primeros, tu primera idea es, pues voy a contratar a alguien para cargármelo. ¿Sabes? O sea, vamos a ver. O sea, quiero decir, tiene que ser alguien que tenga una manera de ser muy especial para estar dispuesta a eso. Y que puede ser que esté intentando cargarse a alguien para que no se saque qué pasó con el 96. Mira, puede ser. Puede ser eso. Puede ser un periodista que haya hablado mal de ella o que haya publicado un libro de ella. Puede ser un funcionario de prisiones al que le haya cogido tirria. Se llegó a pensar que podía ser Rosa Peral, porque con Rosa Peral también tuvo un encontronazo en prisión. Estaban en la misma prisión las dos. Y se peleó con... Es verdad. Godzilla vs. Kong. No, Era ¿te eso, ¿no? acuerdas que en las cintas que tuvo una pelea con una reclusa? Ah, que era ¿verdad? asesina. ¿verdad? Pues era... Se pelearon entre ellas porque una dijo que de ella habían hecho 2 documentales en Crims, o no sé cuántos episodios, y de la otra no. Y nos dice, por lo visto, dicen que ese fue el rifirrafe que tuvieron. No, yo mato más gente, no, yo mato más gente. ¿Quién es la asesina más guay de las dos? Entonces, claro, con esta tía puede pasar cualquier cosa. O puede ser un tío de Telepizza que le trajeron un día la pizza fría en un permiso y... Teniendo esa psicopatía, ¿no? De las ganas, puede ser hasta eso, ¿no? Cualquier persona que le haya caído medio gorda. Claro, lo que pasa es que yo que llevo más de 10 años estudiando a Angie, sé que normalmente detrás de ella lo que siempre hay es un tema de dinero. O sea, a ella realmente lo que le duele es la pasta. Entonces, ¿puede haber algo...? Y tiene. Tuvo. No, en teoría no. Por eso, claro, por eso. Pero un sicario cobra mucho dinero. Ahí está la clave. O sea, la clave que... De hecho, mi último correo electrónico a los investigadores de los mozos era... Si esta señora ha intentado contratar sicarios, significa que ella cree que puede pagarles de alguna manera, ¿vale? ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Porque a los padres de Ana Páez, que fue su víctima en 2008, se la sentenció a ella a pagar una indemnización de 220.000 euros y la familia, tanto los padres de Ana como el hermano, como el novio Carlos, los conozco los 4, han recibido, creo que, no sé si fueron 1.000 euros, una cosa así, que consiguieron cogerlo de una cuenta que tenía por ahí. Entonces, ¿dónde está la pasta? Ni propiedades ni nada. No, en teoría no. O sea, nosotros sospechamos dónde está la pasta y quién la tiene, y por eso también pensamos que toda esta historia puede venir a colación. ¿No puedes presentar eso como...? No, a ver, eso yo lo sospecho y lo sospechan también los mozos y hemos hablado de eso un montón de veces. Pero en este caso estamos hablando aquí. Sí. Pero cualquier persona que se persone en el caso o que investigue el caso no puede aportar esas posibles... A ver, yo lo sospecho, pero lo sospecho por circunstancias que pasaron en los 2 crímenes anteriores, de una persona que estaba presente siempre, relacionada con ella, y que yo creo que es un testaferro que ella usa, ¿vale? Bueno, todos lo creemos. Lo que pasa es que, claro, eso hay que demostrarlo. ¿De dónde está ese dinero? Complicado. ¿Vale? Pero por ahí van los tiros. Nunca mejor dicho. ¿Vale? Pues por ahí no vaya. Por ahí no. Me encantó. Que no se le ha conseguido imputar el caso del 86 por... 96. Se le imputó durante un tiempo. Se dictó, digamos que declaró como investigada incluso. Lo que pasa es que luego había una serie de pruebas. Nosotros teníamos una hipótesis de cómo había ocurrido el crimen en el 96, ¿vale? Y para poder refutar esas hipótesis, a pesar de que la policía también hizo una investigación y 100%, o sea, no solo apoyaba nuestra tesis, sino que además encontraron más indicios todavía, había una prueba fundamental que eran unas sábanas donde la víctima había vomitado, ¿vale? Porque la víctima, marido de Angie, murió por envenenamiento, ¿vale? Lo que pasa es que se pensó que era suicidio. Entonces había una prueba básica que era las sábanas, ¿no? Entonces cuando se fue a buscar las sábanas al juzgado, pues las habían destruido hacía 5 años porque se había pensado que eran de un suicida. Entonces dijeron, ¿para qué queremos esto? Venga. Y entonces esa fue una prueba fundamental que no se pudo, digamos,
traer a este procedimiento para poder hacer un reanálisis para ver si efectivamente nuestra teoría, nuestra hipótesis del homicidio era factible o no. A pesar de que había un montón de indicios alrededor, que el propio juzgado lo admite, que hay un montón de indicios, pero que hace falta como algo más ahí que termine de cerrar el círculo y diga, vamos a procesar a esta señora, la vamos a enjuiciar por un crimen del 96. ¿Y se puede hacer a día de hoy eso o no? Hay que echar cuentas porque ya ha pasado tiempo y es posible que haya habido prescripción del tema. Hay que calcular, porque durante el tiempo que una persona es investigada no se cuenta como prescripción, ¿vale? Claro, porque O sea, un asesinato prescribe a los 20 años, pero si yo te investigo 10, digamos que 30. pasan a ser 30, ¿vale? Y eso es un cálculo complicado que a veces hay que pedírselo al juzgado. Porque ahora el problema, entiendo, ¿no? Desde mi ignorancia, el problema está en que si ella cometió un asesinato, sale de permiso e intenta cometer otro, pues la contratación de un sicario no es para que le cambie el baño. El wifi. El wifi no se va a cambiar. O sea, es para cometer otro. Pueden ser 5 años de condena, pero esto sería otro procedimiento. Pero solo 5 años de condena a una... Conspiración para cometer asesinato o crimen creo que son 5 años, creo más o menos. Y después sale a la calle y ya. Más le faltaban por cumplir 2. Ya estaba saliendo de permiso. Creo que le faltaban de cumplir 2. Más otros 5 que le caigan son 7. Entonces, a lo mejor hoy estamos en 2025. En el 32, si no vuelve a contratar otra vez a alguien, ¿sabes? Puede ser que esté ella en la calle. Imagínate. Qué locura, hermano. ¿Y no has llegado a sentir miedo por eso? Ya, pero es que ¿qué vas a hacer? No es la primera vez, de todas maneras, que me pasan cosas raras con un caso, ¿sabes? Ese era el final del podcast que habíamos hablado nosotros, en plan, entiendo que tu vida está en juego, tío, porque al fin y al cabo no... me rebundo lo que dije antes, son los malos. Y los malos, en este caso, estás abriendo una herida, abriendo un juicio en el que ellos, como comentaste en tu anécdota, salieron de rositas o, en su defecto, lo Claro, aniquilaron. hablando mal y pronto le estás tocando los cojones a los malos. Exactamente. Y los malos son malísimos. ¿Entendiste? Entonces, hablando modo niño, ¿no? Hombre, a ver, las cosas tampoco son a veces como... Aunque a veces lo he pensado y he dicho, joder, es que esto supera una teleserie, ¿sabes? O una película, ¿no? Sí. Pero bueno, yo qué sé, yo pienso que al final forma parte del trabajo, hay que verlo de otra manera, ¿no? Sí, antiguamente estas cosas pasaban, ¿sabes? Y os acordáis los tiempos de la mafia en Italia, ¿no? Que cada 2 por 3 se cargaban a un juez o un comisario. Y en la época de la ETA, algún policía dejó de trabajar o algún político dejó de ser político. Policía sí, mi padre nunca pudo seguir, porque fueron 100 y pico y volvieron 50. Y dijo él, pues va a ir tu primo, porque yo no voy. Y ahí acabó su carrera policial. Por ejemplo, en plan... Hubo otros que a lo mejor dijeron, pues yo quiero seguir. Sí, exactamente. Si yo tengo claro que yo me puedo dedicar a cerrar esto, dedicarme a escribir y dedicarme a ver western, y yo sería infinitamente feliz. Pero bueno, de momento las cosas son así, ¿no? Y ya está. Tampoco pasa nada, o sea, no pasan todos los casos. Un médico muchas veces también, cuando está trabajando en un hospital y un día tienes un problema y cometes una negligencia médica, te puede arruinar la vida. O te viene un familiar descontento porque cree que la operación no ha sido buena y acaba contigo. O sea, es que todos corremos riesgos en nuestro trabajo, hasta vosotros, ¿eh? Sí, claro, nosotros también, ¿eh? ¿Crees que en el caso de Angie es donde más riesgo has corrido tú? ¿Hay alguna vez que te las hayas visto que hayas dicho, wow, aquí... Puede que sea el que... Es que claro, tengo que mirar porque son muchos y tal, pero puede que sea uno de los que más. He pasado por alguna situación parecida. Os voy a contar otra anécdota y ya terminamos, ¿no? Ahí, eso es como... Eso, lo dijiste perfecto. Yo revisé un caso de Córdoba en el año que una chica había matado en el 92 y se reabrió el caso y se reimputó al tipo, se le llamó a declarar. Y claro, durante esa época... después de que nosotros aportamos un montón de informes y tal, la jueza ordena el secreto de sumario. Ella además, para la parte de la investigación policial que debía de, digamos, refutar lo que nosotros habíamos hecho, busca a policías de Madrid, de asuntos internos además, porque el sospechoso fundamental era sobrino de un policía judicial bastante conocido de Córdoba, ¿no? Entonces la jueza quería garantizar que no había inferencias en la investigación, porque aquello es un pueblo chico, Córdoba, y la gente se puede chivar, y entonces mandó a pedir un grupo de policía judicial, ¿no?
Y yo me reuní con ellos en varias ocasiones, eran un grupo de asuntos internos y tal, aunque no era una investigación de asuntos internos, era una investigación de homicidio. Y el caso estuvo en secreto sumario 1 año y medio, ¿no? Casi 2 años. Y cuando se levanta el secreto sumario, se va a levantar, me llama el jefe del equipo, ¿no? Me dice, oh, ¿qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Y tal, mira, te llamo para que sepas que esta semana se va a levantar el secreto sumario y como yo sé que, como tú trabajas para el abogado de la familia de la víctima, te van a dar copia del expediente y te digo para que no te sorprenda con cosas que vas a ver, porque vas a ver cosas que te van a sorprender. No sé si me dijo sorprender o asustar, ¿no? Y joder, y ocurrió. Porque en aquella época yo estaba saliendo con una chica, bueno, estábamos medio saliendo y tal, que también me ayudaba con algunos de mis casos y demás, ¿no? Y entonces, cuando se levanta el secreto sumario y nos dan copia del expediente, pues en esa copia del expediente aparecen las intervenciones telefónicas. Las intervenciones telefónicas salen las páginas web a las que accedes desde tu teléfono móvil. Entonces, el presunto asesino que sospechaba que nosotros lo estábamos investigando ya, lo sabía, que nosotros, lo que no sabía que la policía lo estaba investigando, sino nosotros, ¿no? Entonces el tipo, antes de llegar a su casa del trabajo, su actual pareja no lo sabía, ni su hija, porque esto era un caso de hacía 19 años que él pensó que se iba de rositas, pues él entraba desde su coche con su teléfono móvil a las páginas de internet y casualmente lo que entraba era las redes sociales de todo mi entorno, entre ellas la persona con la que yo estaba en ese momento manteniendo la relación. Que fue la primera que vio el expediente y cuando abre el expediente empieza a ver cosas y tal, ve su página de Facebook, por ejemplo, ¿no? Y dijo, vale, pues claro, que un tipo que sabe que ha sido el asesino de una mujer esté entrando a ver las páginas de Facebook de pues, el entorno de una persona que sabe que lo está investigando, pues es bastante desagradable, ¿sabes? Y tienes que seguir. Mira, hermano, me pasa eso a mí, brother. Te hay que llorar todos los días. O lo busco y me lo cargo yo para así no al... 1-1. Pero bueno, yo quiero pensar que era un tema de que él quería bichear a ver quiénes éramos nosotros, quién era el equipo, pero bueno, no deja de ser algo desagradable, ¿no? Sobre todo si no está, yo ya tengo tablas entre comillas y estas cosas me las tomo un poco a veces hasta chiste, ¿no? Pero, de hecho, con el tema de sicarios, pues bromeaba y cuando me llamaban mis amigos me decían, oye, tío, ¿estás bien? Digo, sí, estaba aquí el whisky por si vienen echarnos algo los sicarios y yo, ¿no? Con el otro asunto. Pero en este tema, pues yo qué sé, ¿sabes? Esas cosas son complicadas. Son muy complicadas. Yo me muero del sueño porque no duermo más nunca. Y hay gente que ha estado, bueno, Román lo sabe, hay gente que ha trabajado con nosotros, que han sido voluntarios de los equipos que tenemos en diferentes lugares de España y hay gente que se ha pirado porque no aguantaba. No aguantaba la tensión, o no aguantaba los nervios, o no aguantaba la incertidumbre, o de repente se montaban una película de Antena 3 en la cabeza de, joder, van a ir a por nosotros los malos y tal. Porque tú eres el presidente de una asociación o algo de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una asociación y esa asociación desarrolla un proyecto a nivel nacional que se dedica, pues, básicamente a revisar casos sin resolver, que es el Proyecto Nacional Prometeo. Y son ustedes y un par de ellos más. Somos bastantes. Lo que pasa es que yo activo a la gente según la zona geográfica del lugar. Yo tengo voluntarios en diferentes lugares que son, pues, funcionarios, ex policías, investigadores privados, médicos forenses, psicólogos. Muchos trabajan en el ámbito privado, otros no, y de manera voluntaria colaboran, ¿no? Y, oye, tengo un caso en tal sitio, necesito esto. Venga, Félix, yo te echo una mano, yo te busco esto, te busco lo otro. O vamos a este escenario, venga, pues te llevo yo. O me hace falta un informe sobre balística, venga, te lo hago yo. ¿Sabes? Y todo es a base de prácticamente conseguir favores. Guapo. En plan, como dijo el otro día, como un plan mentes criminales, pero de un... Para la pobre, sin subvención. Sin jet, sin subvención, sin sueldo y sin nada y tal, sí. Bueno, hermano. Pues, Oye, muchísimas gracias, te lo juro, por este rato. Que me quedo con un montón de cosas que me viciaré en los próximos vídeos que suba. Pues sí, ya me volveré. Que no se olvide a la gente a suscribirse a mi canal de YouTube. Pondremos el enlace y el enlace del libro del caso Sancho, que fue el último, ¿no? Que sacaste, no, el último es el de Angie, que lo sacaste el jueves pasado, ¿no? Sí, este fin de semana. Este fin de semana, exactamente. Que este es el último libro que has sacado, que lo dejaremos en la descripción del vídeo para que puedan eso. Y te ponemos de colaborador en todos los vídeos que pongamos para que estén todas tus redes y demás. Y cuando queráis volver a hablar de algo, pues hablamos, sin problema. Pues si se soluciona el caso de Angie, nos gustaría... o si se llega... Volveremos a hablar a lo mejor del tema. Cuando se levante el secreto sumario y vemos lo de los sicarios, hablamos, a ver. A lo mejor y nos podemos... sentamos todos con ellos. Hagamos un vino con ellos, Román y con ella, ¿no? Sí, Te vas a sentar tú con ellos, ¿eh? ¿No? Sí. Así que nada, tío, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias por esperamos venir. verte pronto, exactamente. Y nos veremos pronto, yo por tus redes, para intentar viciarme lo que queda de novela, que para ti no es una novela. Así que nada, espero que les haya gustado y nos Seguro vemos que en el sí. siguiente, ¿no? Sí, señor. Adiós.